Buonasera, mi querido pueblo, buonasera, bienvenidos a un nuevo live, solo que esta vez no es de miércoles, sino lo pasamos al día martes, con excepción a este partido que vimos el día de hoy, de locos, de emociones completas, que más de alguno casi nos dejan infartados después de ese partido, pero que ha sido un partido que nos ha rememorado noches mágicas de Europa, sin duda alguna. Y por eso hemos cambiado el live para poder reaccionar a lo que ha sido este partido de Champions que vimos el día de hoy, para dar nuestra opinión, lo que el pueblo opina, lo que se vivió en este partido tan monstruoso, tan agónico, ¿verdad? Hoy nos acompañan Tim. Bienvenido, Tim, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. De nuevo, un gusto estar acá otra vez y bastante feliz por los dos resultados. Sé que tal vez el empate era un partido ganable, pero al final de cómo se logra sacar ese empate es full exultancia. Agonía completa. Uh-huh. También nos acompaña Dayanita después de mucho tiempo, la tenemos de vuelta. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, con un poquito de calor. Hoy la temperatura está un poquito alta, 35 grados, y quiero que ya llegue otoño. No aguanto el calor. Y también nos acompaña, no sé por qué le ponen ahí Sir Monkey, Simon Kelly. En Mi honor querido. a los dos partidazos, bueno, partidazo hoy no fue, pero al final marca en el minuto 96 y es el hombre que nota el empate, un hombre que ha sido muy criticado, me incluyo por mí mismo y bueno, me parece que es un tema interesante el de Lloyd Kelly, pero nada, eh, gracias por la bienvenida, Milker, y bueno. Y también, chicos, le damos la bienvenida a Rick, que se nos une nuevamente en los en vivo. Vamos a colocarlo por acá. ¿Cómo estás, Rick? Bienvenido, hermano. Hola, buenas, ¿cómo están, chicos? Bien, gracias. Bien, bien. Todavía con el corazón acelerado. No, si ustedes vieron el Watch Alone del sábado y después de lo de hoy, yo de milagro estoy todavía aquí de pie, chicos. No sé cómo estará el Capi, pero de verdad. Es fuerte, es fuerte. Bueno, vamos a arrancar con los comentarios. El primero que habla hoy es Henry Corrales, que dice: Chavo Pueblo, necesitamos urgentemente un portero. Va a ser un tema de conversación. Hay que tomarlo un poquito con pinzas esta parte del portero. Nos dice también Luis Vallejo: fino a la fine, señores. Esa frase ha definido los últimos dos partidos de nuestra Juve, eso definitivamente. Pierre Di Silvestre nos comenta que los señores 4-4, partido de infarto con un Vlahovic que va a renovar por 15 millones al año neto. por Hágase, Dios mío, por hágase. favor. Si va a jugar así, hágase. No vale la Sí, pena. coño, Milker, sí. Pierre también nos comenta: si se cambiara el nombre a Pío Esposito se gana el Balón de Oro. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Completamente de acuerdo. Y también lo de Kelly haciendo un golazo de palomita en el último minuto, que alguien me lo explique. Qué desastre, se está ganando el corazón de la gente. Lloyd Kelly la nota al Inter de Milán y hoy nos da un empate agónico con un golazo. Creo que le está dando a todos los haters de Kelly donde más les duele. También nos Y vamos a la Leo. mentalidad del tipo, Milker, porque después del penal que te pitan, por más allá de que sea injusto, era el 4-2 y eso mentalmente, anímicamente te puede derrumbar, pero el tipo apareció y lo empató. No, y todavía van a ver el gol, lo van a ver al VAR. Todavía lo revisan si Sí, puede sí, estar sí, sí. ridículo del arbitraje el día de hoy. También nos comenta Leo más, acá no se puede así, 8 goles en 2 partidos, bueno, son 7, no 8. Di Gregorio hoy muy flojo y no entiendo el planteamiento. Juegas con 3 centrales y casi todo el partido encerrado atrás. Con Miners, ¿qué más decir? Bueno, aquí es tema también de conversación interesante en la línea de 3. También David Calcino nos comenta: Vlahovic, quédate, nunca te vayas, por favor, renueva el salario y con esto es lo mejor de la Juve después de Gil. Tampoco, no, tampoco. Le dice: lo de Vlahovic es para estudiar. Cuando es titular, poco nada, y cuando es revulsivo, te salva. Contra el Inter desaparecido y hoy héroe. No, pero me parece que contra el Inter hace un trabajo de desgaste. Al final Tudor sabe por qué hace las cosas, porque hoy sale suplente y porque contra el Inter sale de titular. A mí me parece que le hizo el trabajo de desgaste a David y a Openda para el segundo tiempo.
Vamos a tocar el tema. Dice también, Kelly tiene que mejorar. Los 3 goles del Dortmund fueron donde él tenía que cubrir. Si mejora eso, nadie la saca de esa saga izquierda. Nadie lo va a sacar, la verdad. No, pero no estoy de acuerdo tampoco. Yo tampoco estoy de acuerdo, para nada. Tranquilos, vamos a arrancar con eso. Yo les dije, este live va a estar calientito, va a estar divertido. Y aquí dice también, y Atsic y Joao tienen que ser titulares. Ojalá ya sienten a McKennie y Coop Mainers. Y el último que leo, Diodín, que dice que cambio de actitud y mentalidad del equipo. Yo en particular estoy contento de ver que esta Juve no baja los brazos y lucha hasta el final. Se debe pulir errores para la actitud que se debe resaltar. Bueno, chicos, entonces para arrancar los primeros tópicos de este live, quiero recalcar lo que Del Piero dijo después del partido, porque a mí me encantó lo que dijo al final. Y solo voy a tomar una parte que decía, este empate tal vez en la tabla cuenta como 1 punto, pero moralmente cuenta como 3. Lo que Alex está diciendo prácticamente es de que a nivel equipo, a nivel vestuario, a nivel compenetración técnico-jugadores, que fue lo que el año pasado prácticamente perdimos, lo estamos ganando. Completamente de acuerdo con lo que decía Del Piero, es un equipo que no se echa a morir. Cuando tú ves el cuarto gol del Dortmund, después de ese penal asqueroso, uno dice, ya se acabó el partido, sacan a Yildiz, ya se acabó el partido, y aún así el equipo va a pelear hasta el último momento. Capi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí. ¿Cómo estás, Dayana? Qué gusto verte, vale. Bien, todavía con el corazón latiéndome rápido. Imposible que no esté así. Mondra, Sir ¿Qué tal, Monkelly. Capi? Qué grande, Mondra, Sir Monkelly. Me encanta, me encanta. ¿Cómo va la presión, Capi? Después del sábado y hoy. No, yo necesito me toqué al doctor para que me dé una de estas medicinas para bajar la presión, porque yo no voy a aguantar una temporada así. ¿Te imaginas? No aguantamos, Milker. Nos morimos ahí en medio de un partido. No aguantamos nada, Capi, nada, para nada. Hasta el mismo Tudor, ¿no? Dijo, después del partido, ojalá ya no haya más de estos juegos. Es que justo los 2 seguidos, además. Sí, muy pesado, muy pesado. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Bien, gracias. Bien. Todo bien, gracias. Cuénteme, perdón, te interrumpí, Milker, adelante, discúlpeme. No, Capi, aprendiendo que ingresaste ahorita, estábamos tocando las palabras de Del Piero que mencionaba al final del partido de que este empate daba en la tabla 1 punto, pero únicamente 3, y hablábamos de exactamente arrancábamos el live con esa parte de decir el fino a la fine ha vuelto, o sea, el ADN ha regresado, hemos vuelto a ser un equipo que no baja los brazos, incluso el narrador, donde yo lo estaba viendo en ESPN, decía cuando sacan a Yildiz, Tudor se resignó a perder. Tudor ya no quiere saber nada. Correcto. Por jugador, estamos muertos. Y al final terminamos empatando un partido agónico en cuestión de 3 minutos. Impresionante, el equipo que no baja los brazos. Increíble. Entonces, si quieren, arrancamos la vuelta de cómo vivieron los 2 partidos, tanto el sábado, porque como no tuvimos lo del lunes, aprovechando ahorita para arrancar los 2, cómo los vivieron, cómo los sintieron la parte de la remontada del equipo. Después miramos el tema de la defensa. Si quieren empezamos la vuelta con el Capi, que está primero acá. Bueno, el del Inter creo que lo vieron, ¿no? Cómo lo viví. O sea, yo me estaba muriendo aquí en el Guachalón contigo, Milker. El de hoy, o sea, es una noche de Champions en todo su apogeo. Una montaña rusa, ¿no? De emociones, de resignarse al marcador, de ser sorprendido constantemente por un jugador que estaba acabado prácticamente el año pasado, también de confirmar ciertas cosas de ciertos jugadores y la molestia que eso conlleva, ¿no? Que tocaremos el tema en ese momento, pero también orgulloso de ver un equipo que, o sea, en 4, 5, 6 meses es totalmente otro equipo. Y no es porque, o sea, no es que se cambió todo el equipo, llegó Pendá, llegó Zegrova, y Joao Mario, más nada, o sea, prácticamente el mismo equipo, pero la mentalidad de no rendirse, cuando el año pasado cualquier cosita negativa que pasaba, se derrumbaba el equipo, ahí sí no había vuelta de hoja, los chicos empezaban a correr más lento. Aquí tienen una garra, una ferocidad de no rendirse hasta el último segundo, literalmente, que hasta lo mismo del Dortmund no daban abasto, no entendían. O sea, tú ponte a pensar en los pies del Dortmund. Viniste a Turín, le metiste 4 goles a la Juventus y te llevas 1 punto. ¡Carajo!
O sea, qué mala pata de tener que agarrarte contra un equipo así. Ahora, habiendo dicho eso, y obviamente pues yo ese punto estoy de acuerdo con lo que dice Del Piero, ¿no? Que es difícil no estar de acuerdo con Del Piero, pero o sea, es un punto, sí, en la tabla, pero 3 a favor en el lado anímico mental, especialmente después de un partido tan difícil como el del Inter, porque ahí el desgaste físico fue fortísimo. Habiendo dicho eso, este equipo tiene mucho que trabajar. No es de Juventus recibir 7 goles en 2 partidos. No, o sea, no importa el rival, no importa la competencia, tenemos que ser mejores en la defensa. La gente le está pegando muchísimo a Di Gregorio. Yo de los 7 goles le doy 1 la responsabilidad a Di Gregorio, que es el tercero de hoy. Aquí, por mucho que nuestra mediocampo está haciendo una labor excepcional, están fallando en la fase defensiva, no están saliendo a presionar a los jugadores. Si ustedes ven los tiros que nos han metido, también hemos tenido mala suerte, hay que decirlo. O sea, Çalhanoğlu metió unos golazos. Hoy igual el Dortmund le pegaba unos trayazos, unas metras imposibles de parar, con excepción del tercero, y bueno, el penal, obviamente. Pero no pueden tener tanto espacio para tirar. Ese es mi punto de vista, ¿no? Entonces ahí todavía hay que trabajar, lo cual es bueno, ¿no? O sea, no hemos llegado, hay todavía mucho que hacer y pues hay que seguir adelante. Y Capi, le tocaste un punto interesante que decías. El año pasado recibimos en 2 partidos 7 goles. Ustedes se recordarán qué partidos fueron. La diferencia fue que quedamos 3-0 y 4-1. En esta ocasión quedamos 4-3 y 4-4. Partidos donde no eran equipos como la Fiorentina, la que nos olvidaron a pegar la gran bailada, sino el Inter de Milán y en este caso el Borussia Dortmund. Un partidazo los dos. Y creo que sí, la reacción del equipo creo que es de aplaudir, pero sí, hay cosas que tienen que mejorarse, pero aún así este equipo que tiene todavía mucho por mejorar, tiene mucho margen de mejora, demuestra carácter, demuestra actitud, demuestra potencia, y que si se trabaja bien, de aquí a media temporada, puedes tener un equipo con mayor fortaleza, que puede pulir las debilidades y convertirse en un equipo de verdad más peligroso en todas las etapas, porque ahora sí tenemos gol, ahora sí el equipo está anotando goles, ahora sí el equipo se acabó, o sea, tienes los que anotan, tienes desde la banca, porque los 2 partidos los ha ganado Igor desde la banca prácticamente, los cambios entran y son los que anotan los goles, o sea, eso no lo veíamos hace un buen tiempo. Rick, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo los viviste? Bueno, yo me quedo con el primer tiempo de la Juventus y con la última parte de la Juve. El primer tiempo a mí me encantó. Yo vi un equipo demasiado dinámico, joven, en movimiento. Podría decirse, esa diversidad entre veteranos y jóvenes me encantó. Cómo salió Tudor también me gustó mucho. Se los dije en el live pasado que Kalulu iba a jugar allí jugó Kalulu, se vio mucho mejor que Gatti. No me gustó McKennie por la derecha. Yo hubiese preferido colocar a McKennie al lado de Thuram y banquear a Kurt Miners, pero en líneas generales me gustó. Que sí estamos viendo muchas fallas en la defensa, sí es verdad, pero algo que quiero recalcar es que nosotros teníamos muchos años sin ver esta pasión como la está viviendo Tudor y como la está viviendo el equipo. El aire, el ambiente que se percibe entre los fans y entre el mismo equipo es totalmente diferente a lo que veníamos viendo anteriormente. Tudor me recuerda a Conte. No sé si estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo, pero esa garra y esa pasión me recuerda a Antonio. Tocaste el innombrable, Rick. No emociones, Amondra. Al contrario. Va a sacar la peluca, se la va a colocar ahorita y se va a poner raro el live. No, yo soy fanático de Antonio, no puedo negarlo. Como cualquier persona de bien. A mí es una de mis debilidades, en realidad. Déjame sacar a Mondra y seguimos. Lo admiro totalmente desde que era jugador. Desde que era jugador, crecí viéndolo y bueno. No, y tú viste la alegría de Tudor en el empate. Increíble. O sea, es un jugador más. O sea, Igor está viviendo un sueño de niño, la verdad. Increíble. Es un jugador increíble, más. Es impresionante. Increíble. Cuéntanos ahora, Dayana, tu opinión, ¿cómo de todo este caos que vimos en esos partidos?
Oye, el del sábado lo era escuchando, no lo podía ver. Y, o sea, imaginarme todos los goles del Inter, o sea, era para mí como que un martillito que le daban al corazón. Así que le daban así. Y el de hoy sí lo vi, yo me levanté emocionada, yo dije, hoy ganamos, hoy es el día de ganar, coño, y entonces yo dije, bestia, vamos poco a poco, no hay que achicar. Mira, y bajé un momento a comerme, a buscar un helado, y bajé, y cuando subí ya la vaina estaba 2-2, y yo, esto no lo puedo creer, el de hoy, y yo, Dios, es verdad, Tudor no ha transmitido la garra juventina que le hacía falta a esta generación de jóvenes. Eso hay que reconocerlo, el trabajo. Eso sí, hay que mucho mejorar en defensa. Yo no estoy de acuerdo con la defensa. Pero de verdad, esa garra ganadora que no se le veía a la Juve después de haber ganado 9 scudettos consecutivos, se vino abajo esa garra. Se perdieron las ganas de ganar. Y además, mucho la federación nos jodió con los puntos, la plusvalía, bueno, whatever. Pero ahora estamos en el camino correcto, pero hay que mejorar en defensa. Di Gregorio no me gustó, lo reconozco, no me gustó. Yo soy pro Perín, pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, pero de verdad me alegra mucho que se está viendo la mano de Tudor con los jugadores, y creo que cada uno debería tener un psicólogo, porque el que entra lo hace mejor que el que salió, y así sucesivamente. De verdad, la parte anímica y de actitud se está viendo el cambio de ellos, y me gusta porque de verdad las últimas 4 temporadas para mí fue traumática y dolorosa, porque no se le veían las ganas. Y Dusan es el divo, lo reconozco, es el divo, pero hoy salió con ganas de matar y mató. Me alegro por él. Yo soy pro Dusan, lo defiendo capa y espada, pero también digo sus cosas que ha tenido malo. Pero bueno, fino a la fine. No, yo creo que yo soy el primero en contra de Vlahovic, pero hoy hay que quitar el sombrero que hizo. No solo los goles, sino el centro y la actitud. Porque cuando anota el tercer gol, es el primero que dice, vamos, se puede. No. El cuarto gol, este balón que lucha Dusan, si ahí hubiera estado con Miners, este balón, si ahí hubiera estado con Miners, hoy perdemos. Claro. Sí, totalmente. O sea, hoy sí hay que aplaudir la actitud que tenía Dusan. Mondra, danos tu opinión, sin tocar el nombre de Conte, por favor. No, bueno, a mí me parece que son muy distintos Conte e Igor. Pues no lo voy a decir esto, lo voy a tocar muy por encima. Tácticamente Conte me parece muchísimo mejor. Lo que sí debo de reconocerle a Igor Tudor es que yo muchas veces no estoy de acuerdo con su planteamiento, no estoy de acuerdo con cómo ejecuta las cosas, no estoy de acuerdo con la alineación de hoy. Me parece que con los recursos que tiene podría hacer muchísimo mejor trabajo, pero lo que sí tengo que reconocer es que el tipo devolvió el fino a la fine. No sé si ustedes se acuerdan de la eliminatoria con el PSV el año pasado, en la cual nosotros estábamos perdiendo por un gol, y al minuto 120 lo que estábamos viendo era Kalulu toca para, no recuerdo quién está, para Gatti para Kalulu, y volvemos con Di Gregorio al minuto 120, muchachos, perdiendo en eliminatoria de Champions. Eso no era algo muy digno de Juventus, y por tirar el año pasado con Thiago Motta, pero con Allegri nos pasaba lo mismo, que este equipo le recibía un gol y agachaba la cabeza. Un saludo para Rob, un saludo también para el Pro. Nada, de broma. Pero no, básicamente eso sí se lo he de reconocer a Tudor, que en 2 partidos vimos lo mismo. Vimos un equipo que realmente no me gusta cómo está planteado, no me gusta que juguemos tan atrás, por más allá de que lo entienda, pero me parece que ceder el balón siempre al rival cuando vas ganando, cuando vas en empate, es lo que al final nos acaba pesando. ¿Qué te digo? La garra que demostraron hoy y la garra que demostraron contra el Inter es francamente ilusionante, y también el partido de Kenan me parece increíble ambos. Es un tipo que tiene, francamente es mágico verlo jugar, es un lujo que lo tengamos en el plantel, y ojalá que esté aquí muchísimo tiempo.
El nombre, recalco, lo de Kelly, si bien es verdad que defensivamente estuvo bastante flojito hoy, pero no solo él, toda la defensa, porque muchos se le ameritan los goles a Digre, tocaron el tema del mediocampo. El primer gol de Adeyemi y Bremer se queda parado esperando que el tipo remate. Y Bremer es el líder de la defensa y es el hombre que hoy salió con la banda de capitán. Ahí fuera de eso de Bremer, Adeyemi chutió solo. Estaba solo. Sí, ¿dónde está Claro. la contención? ¿Dónde estaba Turán en ese momento? ¿Dónde estaba Cut Miners? Sí, ninguno de los dos fue a cerrar. Después mucho hablamos de Digre en el tercer gol. Perdón que me meta aquí, Mondra, porque es un punto fundamental que Marco está despierto a esta hora. Súbete, Marco. Ese está agarrado con cerveza con Miguel de Colombia Bianconera y unos peruanos que se encontraron ahí a las afueras del estadio. Después del partido estaba Del Piero en los estudios de Sky Sport, ¿no? Haciendo el postpartido que hacen ahí. Y él hablaba de cómo en su Juventus, y lo estaba hablando con Billy Costacurta, que también estaba ahí, él habla como en su Juventus, los defensas que estaban en su Juventus le hacían perdón las palabras, pero es textual de lo que dijo él, el culo cuadrado a los mediocampistas cuando no salían a prevenir los tiros de afuera del área. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que Bremer en esa se vio muy, muy parado, pero también falta ese Montero, ese Ferrara, que literalmente te patea en el trasero, ese Giuliano que viene y te patea en el trasero para que salgas. Y él cuenta, o sea, el Del Piero contaba que el peo, o sea, el problema que le armaba Montero y Giuliano a sus mediocampistas cuando no salían, uno de ellos siendo Conte, que lo mencionaron, que los mediocampistas no querían aguantar ese peo, entonces siempre lo hacían, porque no querían aguantarse ese regaño por parte de Montero. Perdón que te interrumpí, pero creo que era relevante lo que estás diciendo, Montero. No, totalmente, no, solo quería terminar la idea que era que Kelly al final hoy defensivamente estuvo muy flojito, pero me parece que lleva 2 grandísimos partidos y no solo estos partidos. Parece que es un jugador que se está volviendo útil, que se está volviendo un jugador fijo en el 11 y con justos méritos. Y después de las críticas que llegaron, que las entiendo, porque yo también las hice, porque si era lo de Hoixen y todo esto, a mí me parece que estás convirtiéndose en un jugador que poquito a poquito se está ganando la afición. Y me alegra mucho por él. Y nada, eso era toda la idea. He de añadir que lo leí en comentarios y con esto ya cierro el punto y dejo de alargarme. Segrova, 10 minutos, pero mucha clase tiene el tipo. Pinta muy, muy bien en la jugada del cuarto gol. Me gusta mucho la conducción que hace, el pase a Vlahovic. Parece un jugador interesante. Y es la segunda vez que Tudor lo hace en estos 2 partidos, porque primero nos sorprende con el cambio de Cabal contra el Inter, que nadie lo entendió, cómo lo mete de la nada en ese partido, y hoy, después de que declaró que le faltaba ritmo a Segrova y que iba a estar hasta dentro de 2 partidos, viene, pum, y te lo mete cuando vas perdiendo, y el tipo va y muestra clase. Obviamente le falta ritmo, le falta juego, pero demuestra bastante clase, cosa que lo hace ver un distinto. Ahora imagínense a su nivel, de ese lado él a todo poder, y del otro lado, ya saben a quién que impulsa este equipo. Tenemos un tridente ahí que va a ser espectacular, con relevo en los delanteros entre David, Openda y Vlahovic, tremendo. Pero a ver, Tim, cuéntanos tú cómo lo viste, cómo lo viviste, ¿no te dio un infarto? Sí, definitivamente ambos partidos, un carrusel de emociones. En mi caso, contrario a Yanita, solo vi el del Inter. El de hoy estuve escuchando y viendo a ratitos por trabajo, pero igual. Pero ¿sabe dónde lo puedes encontrar, Tim? ¿Dónde encuentras la repetición del partido? Sí. Aquí está pasando, ¿eh? En el Telegram de Pueblo Juve. Sí, perdón, sí. Un plug ahí para la publicidad. Sí. Adelante, perdón. Chicos en el grupo ahí en el chat de Pueblo, ahí me ponía al tanto y demás, pero fue, digamos, un carrusel de emociones. Para mí, cine puro, me gustó mucho en el Inter. Me quedé pensando cómo se debió haber sentido Lilian Thuram, ¿verdad? Que los 2 hijos anotaron cada uno el gol, se le veía la sonrisa de un papá orgulloso. Eso es algo, digamos, que difícilmente volvamos a ver, 2 hermanos jugando en los máximos rivales, ambos anotando. Cuando Thuram hace el gol y le copia la celebración a Marcus, aquí también yo estoy, no me quedo atrás. Y la anécdota, ¿verdad? Donde lo vacilaban que no era tan buen rematador de cabeza, pues bueno, ahí
ahí estuvo. Bueno, y siguiendo hablando del partido del Inter, al igual como decía Milcar, me sorprendo por Cabal. No, yo juraba que iba a estar como en octubre, lo veo antes, veo que arriesga, pero también el tema de Axic me dio como ese entusiasmo y a la vez, como bueno, él sabe lo que hace, él los va entrenando y bueno, y vaya zapatazo, gritos, emociones, nos dio todos, ¿verdad? Y eso me gusta, que él arriesga con los cambios, no es como que esperó tanto, ¿verdad? Y me gusta también ver como en esta lluvia se está viendo mucho esta arma nueva del disparo de lejos. Bueno, más que todo en el caso de Gildis ya nos ha dado buenos bombazos, por así decirlo, contra el Inter hoy otro. Y bueno, también caso aparte los hemos estado recibiendo, así como decía el Capi, ¿verdad? Que no está eso, que tenían tal vez esa lluvia de los inicios de finales de los 90, finales de los 2000 con Juliano, Montero. He estado viendo que, bueno, de los 7 goles que le hacen a Di Gregorio, para mí, en mi humilde opinión, creo que solo el de Couto, el tercero, fue como culpable, porque los dos de Chan, siento más que culpa de Di Gregorio, son esos jugadores que tal vez tienen que salir a tapar mucho, como de Kefren o el central, que salgan a tirar, creo que es algo que se puede trabajar. Y bueno, hablando igualmente de la defensa, muy bien hoy Kalulu, me parece que regresa de central, el tercer gol y los dos de Vlahovic, él es el quien recupera el balón y en el, ¿cómo se llama? En el último de Vlahovic, él es quien centra también, volviendo a jugar de ese lado central, no en un carrilero, a pesar Qué de lindo centro. Y bueno, también como decía Mondra con lo de Kelly, al inicio se le tiraba mucho, creo que fueron, yo siento, digamos que el jugador inglés, en mi humilde opinión también, le cuesta adaptarse como en la liga italiana. Él, digamos, cuando recién llega a Italia, se le pedía como resultados inmediatos, pero el tipo no habla italiano, es otra liga, otra táctica, es otro estilo. En general, el jugador inglés fuera de Inglaterra le da frío casi siempre. Es muy raro que no. Por eso no hay tantos jugadores ingleses fuera. Ahora, en los últimos años, han empezado a salir, pero antes todos jugaban en la Premier. Claro, me acuerdo por allá cuando salió Joe Cole en su momento, que yo me quedé como, y no le fue tan bien, ¿verdad? Y hoy Kelly, bueno, sí comparto, como dicen, tal vez defensivamente, qué regalo más grande que nos da, que salvar un punto y restarle 2 al Dortmund, y también el inicio contra el Inter, ¿verdad? Y todo esto, digamos, lo quiero como mencionar porque al final me encanta lo que dice Tudor, que hoy por hoy no hay como un 11 titular, que ahora que se implementan los 5 cambios, prácticamente los partidos, estos últimos, en los últimos 20, ahí están los que ganan. Incluso si nos vamos más atrás, en el partido del Genoa, Vlahovic entra, nos da el gane, partido contra el Inter, los cambios, todos, ¿verdad? Porque ese gol de Achi, tanto Penda, David, el mismo Achi participan. Hoy, ¿qué más decir, verdad? Vlahovic, mismos 10 minutitos, 9 que tuvo Segovra, se le vio esa conducción súper bien, o sea, hay competencia, siento yo que a diferencia del año pasado, esa misma competencia sana los va motivando y ahí de dónde escoger. Me gusta mucho ver ese Vlahovic motivado, digamos, sí concuerdo con algunos que dicen, entrando de revulsivos, mucho mejor, pero yo siento que está ahí, o sea, hoy 2 goles, una asistencia, hoy vimos un gol de derecha, un centro con derecha, cada gol que hacen, el gol de Axi, como es el primero que sale corriendo, él está enchufado. Y bueno, para ir ya casi terminando con lo que quiero decir, estoy súper ilusionado con lo que ha sido el crecimiento de Gildis. Prácticamente todos los partidos han sido puntuaciones excepcionales. Nuestro querido me tiene súper emocionado de verlo. Es un placer, ¿no? Veo comentarios, veo por todo lado a final de uno, Inter, Milan, Barcelona, todo el mundo no se deshacen elogios, es que el que lo trae, lo trae. Ver hoy ese gol a la del Piero, que lo vi, tuve que verlo 2, 3 veces, son solamente los elegidos, no es cualquiera el que pueda hacer esa rosca, esa pegada, digamos, la asistencia. Ya siento yo que apenas a sus escasos 20 años va así subir. Tenemos una joya más que en bruto, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Bueno, ahí feliz de ver en ambos partidos, regresar el fino a la garra, no bajar los brazos, siento que tú está volviendo eso. Curiosamente, cuando Gilis iba a sentar contra el Inter, el gol que hace Turán, sentía como esa aura, yo digo, vamos a empatar. Sentía como que la Juventus tenía esa, y se da el empate y después ver el gane. Hoy lamentablemente no lo vi, pero me costaba que yo como 4-2 y demás, y después refrescaba yo, uy, gol, ¿qué pasó? Y ya después cuando me conecto y logro ver la jugada de Kelly, yo,
¿qué está pasando aquí? O sea, concuerdo con lo que dice Del Piero, tal vez fue solo un punto, pero ¿cómo se logra estar al minuto casi 92 abajo y sacar esos 2 goles? O sea, es un buen momento para ser juventino y vivirlo, gritarlos, o sea, en la piel lo digo. Muy, muy contento, fueron muchas emociones. Yo creo que ahí tocaste un tema que a muchos nos toca el corazón cuando vemos ese tipo de jugadores que respetan y aman la camiseta. Entonces yo antes de tocar ese tema, quiero mostrar esta foto porque para mí es una obra de arte. Ese momento es un momento impresionante. Ustedes ven el gol que publica también Pueblo Juvenex, donde se ve la comparación del gol de Alex en los 90 al Dortmund y el gol de Kenan. Es casi idéntico. Realmente asusta incluso lo similar que es. Pero, o sea, esto, perdón que interrumpa, ¿no, Milker? Pero, o sea, yo no sé si nos estamos dando cuenta en este momento lo que estamos viviendo. Seguramente en un futuro nos daremos cuenta, pero, o sea, empezando porque Del Piero es absolutamente irreemplazable, ¿no? Yo creo que podemos llegar a esa conclusión. Pero en la Juventus hemos hablado muchísimo de cómo las generaciones iban continuando y se iba heredando, ¿no? La juventinidad. Por ejemplo, el mismo Del Piero, justo cuando le hace el gol a Dortmund, él es banca y entra a sustituir a Roberto Baggio y hace ese gol. Y el fútbol es tan poético, tan bello y tan único que nos permite vivir un momento histórico el día de hoy, cuando el 10 de la Juventus de ahora hace un gol idéntico al 10 mítico de la Juventus, que sustituyó quizás a uno de los mejores jugadores de fútbol que jamás ha producido Italia, que es Roberto Baggio. Y se lo puede mostrar y lo pueden, digamos, disfrutar juntos en el momento. Y esa pasada de legado, ¿no? Entre uno y el otro. Sí, hubo un gap en el medio, ¿no? Del Piero no le dio la 10 a Yildiz, como sucedió en su momento, no se la dio obviamente a Roberto Baggio, pero no hubo esa transición inmediata, hubo un pequeño gap con Dybala y todo lo demás. Pero ahorita llega a este chico que es magia pura y te hace un gol idéntico al mismo equipo. O sea, es una vaina que ni siquiera en las mejores ficciones de Disney existe. Te lo trae el fútbol de la Juventus. O sea, hay que realmente, a mí me pone la piel de gallina, porque, o sea, es estar viviendo la historia viva de la vecchia señora en 90 minutos en un rectángulo verde con 11 carajos persiguiendo una esfera. Pero es la cosa más bonita que te puede dar el mundo. O por lo menos así lo viví yo. Sí, y yo quiero agregar un punto que lo hablábamos en el guachalón del sábado con el Capi y con Piero. No estamos diciendo que Kenan en este momento ya está al nivel de Del Piero. Aclaramos ese punto porque creo que a veces dicen que estamos diciendo que ya está al nivel de Alex y todavía no. No, pero de que la bandera la está ondeando con fuerza y de que tiene todo el camino, todo el talento y toda la disposición, sobre todo como jugador, para cargar con esa bandera, porque no solo es el hecho de lo que hace en cancha, es el hecho de lo que declara después. Contra el Inter lo dice, quiero quedarme por muchos años aquí, estoy contento, le piden porque no celebró como Del Piero, que lo va a hacer el del siguiente partido, que no lo había hecho, que se le había olvidado. Ahora en este partido habla con su ídolo y habla de un equipo que está luchando, que está dando paso a paso, que va caminando por ahí, que el chico se quiere quedar por mucho tiempo. Se habló también de un rumor de que agentes del Bayern Múnich hablaron con su agente y él le respondieron de que él no se quiere mover y se quiere quedar por mucho tiempo en el club. O sea, no es más allá de lo que es en el campo, es lo que declara, es cómo lo hace, es cómo demuestra ese amor a la camiseta. Tenemos a un chico que nunca va a cambiar la historia del Piero, porque esa historia está grabada en oro, nunca van a ser otro del Piero, pero definitivamente el chico va a grabar su historia y puede ser una historia también bañada en oro como la hizo Del Piero. ¿Tú qué opinas, Rick? Esa misma temporada que creo que debuta Alessandro es que ganamos la Champions contra el Ajax en la final, si no me equivoco. La última. Los sueños se cumplen. No, vale.
¿Por qué no, pues? ¿Por qué no? Ojalá, ojalá. Yo siempre pongo de ejemplo el equipo del Chelsea que ganó la Champions. Nadie se lo esperaba, nadie se imaginaba que ese equipo iba a ganar la Champions. Y sin técnico, ganaron la Champions. A un Bayern Múnich descomunal. Entonces, la pelota es redonda y yo espero y aspiro ver a Gildy levantando la orejona. ¿Por qué no? Tenemos el mismo sueño. Ojalá, ojalá, ojalá. De verdad que ojalá. Hoy justo estaba pensándolo mientras veía el partido. Justamente después del 2-2, estaba pensando, ¿hasta dónde podemos llegar? Y realmente pienso que nos faltan 2 piezas a lo mejor. Un centrocampista top, un defensor top, y creo que con eso podríamos competir por cualquier cosa. Pero no lo sé. Ojalá que sí. Claro, Piano. Exacto. Un partido a la vez, pero Totalmente. tengámoslo ahí guardadito. Lo que hemos visto hasta el momento de Joao Mario ha sido excelente. Así. Sí. Entonces, ahora vamos a poner en contexto que dentro de enero, febrero, veamos a un cambiazo y a un Joao Mario de carrilero volando esas bandas. Volando van a estar los dos. Si están Hay que mejorar sanos, mucho no en se defensa. lesionan. O sea, yo le veo mucho potencial a esta Juventus. A mí me gustó mucho el primer tiempo. Me encantó cómo se movieron Jonathan David y Openda. Cuando entró Blažović, los movimientos de Blažović los extrañaba, porque esos movimientos me recuerdan cuando Blažović estaba en la Fiorentina. Y hoy lo hizo excelentemente bien Blažović. Impresionante, se movió, la garra, la fuerza, la pasión se le vio. Yo creo que se quiere ganar el contrato y no se quiere ir. Vamos a ver. Se tardó como 3 años. Ahí va. Bueno, primera vez que tiene un equipo. Eso es correcto también. Eso es correcto. Dayana, ¿tú cómo ves el tema Yildiz? Esa ilusión que tenemos ahora todos con esta nueva bandera que nos está llevando en cada partido. Oye, estoy bastante ilusionada con él. De verdad, no me lo esperaba tanto ahorita en este preciso momento, sino un año, maybe 2, podía ser el boom de él, pero de verdad me ha gustado del Mundial de Clubes para acá. Y de verdad ha hecho honor a esa camiseta, a la número 10. La última la tuvo ¿cómo que se llama? El francés, ¿cómo es? Pogba, pues, fue una temporada totalmente nula para la 10, totalmente. Anterior, Dybala, no me puedo quejar de Dybala, yo quise Dybala, pero vivía mucho lesionado, pues. Dybala de verdad amaba la camisa. ¿Sabes qué es mi miedo? Yo cada vez que miro que Gildy va al suelo, yo tengo muchos traumas con Dybala y con lo que le pasó a Chiesa también. Te lo prometo que cada vez que lo veo en el suelo me llevo las manos a la cabeza. Yo te entiendo. Creo que es el nervio de todo juventino que sufrimos eso, de que se pueda lesionar así. Perdamos a un jugador que de verdad está llevando la camisa al nivel de Del Piero. Pues, no al nivel de Del Piero, sino construyendo su camino. Porque Gildy es Gildy, Del Piero es Del Piero, muchos amamos a Del Piero, pero de verdad este muchachito, a lo que apenas ¿cuántos tiene? 20 años tiene. 20 añitos. 20 añitos, oye, promete mucho, de verdad, espero que llegue al nivel todo y ojalá llegue a ganar un Balón de Oro, porque de verdad va rumbo a eso, a demostrar y echarse el equipo al hombro como lo necesita la Juve, motivar a sus jugadores, lo veo muy líder, a pesar de ser joven, pero de verdad tiene su toque. ¿Y sabe de qué aprendió? Me imagino que tuvo que haber visto muchísimos videos de Del Piero para llegar a esa técnica, porque cuando uno admira a un jugador, uno se enfoca en cómo juega él y tratar de hacerlo uno como tal. Y eso es lo que admiro de este peladito, porque es un peladito. Muy bien, gracias. Emondra. No, lo que sí, a mí me parece que
También me parece que yo lo esperaba dentro de un año, este nivel de Kenan. Creo que todos siempre supimos de lo que era capaz desde lo de la Next Gen. Eh, Da un poco de miedo también porque la joya de la Next Gen antes de Kenan, eh, bueno, la más grande joya, al menos para mí, había sido Moise King, y habíamos visto lo que pasó mentalmente con Moise King. Pero cuando llega Kenan, creo que sabíamos el tipo de jugador que venía, que tenía un potencial grandísimo, y yo sí esperaba que lo demostraran, no me lo esperaba este año ni mucho menos. Esperaba un año más, 2, como dice Dayana. Ujú. Y nada, a mí insisto que el tema de lesiones es una cosa que me da muchísimo miedo, pero si las lesiones lo respetan, este tipo puede llegar a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Y en mi opinión, ya a día de hoy es el mejor jugador de la Serie A sin ningún tipo de dudas. No hay un jugador más habilidoso, no hay un jugador con mejor pegada, no hay un jugador más determinante, porque lo que tiene Kenan también es que al final, y esto también es un poco preocupante en el tema de lesiones, esta Juventus es francamente Gildis dependiente, lo cual no es malo en cierta medida porque es normal. Cuando tú tienes un crack de este talento, es como el Barcelona en su día, cuando eran Messi dependientes. Cuando tú tienes un jugador así, por lógica pura, tu ataque se va a volcar sobre él y vas a depender muchísimo de él. Hoy, un punto muy positivo es que lo logramos empatar este partido sin él. Pero si tú te fijas, todos los ataques de la Juve van por la banda de Gildis. También porque es la banda con más calidad, porque ahí está Thuram y Cambiaso. Pero nada, a mí Kenan me parece que tiene todo el potencial para darnos la tercera orejona, para ganar muchas ligas aquí y para buscar el Balón de Oro. El problema es que, lo que te digo, me sigue dando mucho miedo el tema lesiones porque la Serie A es una liga muy rígida, muy pesada, muy fuerte. Pero Empecemos a tocar madera, tirarnos sal, pero Exacto, ¿cuántas veces lo va a exacto, decir, Mondragon? Ya me está exacto. poniendo no, en nervioso a mí serio, también. es que hoy contra Inter me pasó mucho, que el tipo iba al suelo y yo decía, coño. O también Bremer, hoy Bremer fue al suelo en una y yo dije, No, cada vez que Bremer se cae a mí me da una vaina. sí, te lo juro que a mí también. Mira, pero tenemos esta donación de Adriano Agnelli, pero será pariente de Agnelli, ¿eh? Adriano, dinos, ¿eres pariente lejano de los Agnelli? Y se pregunta, ¿Gildis es más que Dybala? Está buena esta. ¿Qué dices tú, Milker? ¿Gildis es más que Dybala? Bueno, me van a matar, me van a funar aquí, pero sí, yo siempre he sido, desde el día 1 de Gildis, de que lo vi en la Next Gen, dije, ese chico la va a romper, de que traía su peinadito de colita y todo, y se miraba un chico que lo estaba gozando, y yo a Pablo lo quise mucho, un gran jugador, pero lastimosamente se dejó llevar por gente que lo influenció mal, mientras que Kenan no. Ya, a mí lo que me encanta de Kenan, más allá de lo futbolístico, es lo que declara, es que habla como un hombre de 30 años, o sea, es espectacular. Yo al 100% estoy encima de Gildis en este momento, mejor que Dybala. Es maduro para la edad que tiene. Sí, correcto. ¿Sabes qué pasa? Que a la edad Mil gracias, Adriano, de verdad. Porque además además de ser miembro, dona. O sea, es espectacular, Adriano, de verdad. Muchas gracias. Pero no se olviden también de dar los me gusta, ¿eh? Que Gracias, Adriano. Perdón, yo creo que Gildis puede llegar a ser mucho más que Dybala, pero creo que Dybala a la edad de Gildis jugaba en Argentina. Pero, y sin embargo, creo que a día de hoy Dybala, yo creo que está en el Palermo, ¿no? Estaba en el Palermo. A los 20 ya estaba en Palermo, Dybala. Yo creo que a los 19 estaba en el Palermo. Sí, probablemente sí. Italia San Google. Sí. Pero bueno. Más, si no es que estaba más chamo. Pero ya ahí ya te responde. Que, o sea, que igual está mucho más. O sea, no era el 10 de la Juve. Sin embargo, me parece que lo que fue Dybala en 2017, no sé si Kenan lo es ya. O sea, sí, en realidad sí, porque sí es el mejor jugador de la Serie A. Sí, ¿sabes qué? Sí, es más que Dybala. Mira, Dybala llega a Palermo en el 2012 y tenía 19 años en el 2012, ya fichando oficialmente por el Palermo. Yo lo que te quiero agregar solo para tocar el tema, vean, la diferencia para mí, en este caso, entre los dos jugadores, los dos son grandes talentos. El Dybala con la 21 en la Juve, que le rompe al Barcelona en aquel partidazo de Champions, era un Dybala que era una locura, era un jugador monstruoso. La diferencia entre ambos es el que supo llevar la 10 de la Juventus. Dybala con la 10
agarró el nivel tan grande que tenía y se fue en picada. Yildiz pasó de la 15 a la 10 a la edad de los 19 años y yo fui uno de los de que dije todavía es muy temprano y el chico me cerró la boca porque demostró una actitud y un respeto sobre esos números que ha sido impresionante porque imagínate, Yildiz viene con Allegri metió 5 goles, con Mota metió 11, con Tudor ya lleva 15, o sea, el chico va en ascendencia en cada temporada. Dybala le pasó al revés, Dybala empezó top y se fue bajando, lastimosamente. Esa actitud es lo que le da ese toque que para mí... Por eso para mí la comparación era lo que te dije, Dybala 2016-2017 con el Kenan actual. Y no sé, tengo dudas, pero creo que sí, pero tengo bastantes dudas, porque ese año de Pablo es una locura igual. Mira, aquí nos agrega Adriano, que dice, Dybala siempre tuvo equipazo a cuestas. Ese es otro tema también muy interesante. Ese Y es esa un punto... Juve no era Dybala dependiente. No, sí, no, en ningún momento. Para mí no hay, o sea, amo a Dybala, le tuve muchísimo cariño. Gran parte del enojo que le tuve a Dybala es por cómo se fue, porque creo que no nos merecíamos nosotros y no se lo merecía él, pero no hay comparación. O sea, no hay comparación. Aún a su misma edad y tal, lo mismo que tú dices, Mondra, ya con solo decirlo, o sea, Dybala la rompió en Palermo. Este la está rompiendo en la Juventus. O sea, no hay comparación. Dayana, ¿qué haces? Está aquí, metida, Mondra. Espectacular, Dayanita, de verdad. Colaborando, Capi, colaborando. Gracias, muy amable, Dayanita, qué linda, de verdad. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Obviamente. Yo ahora les quiero tocar un tema, los planteamientos de los dos partidos, porque contra Inter a mí me pareció un planteamiento correcto de Igor, pero para mí hoy no lo vi tan bien. Siento que Tudor pudo haber salido un poco mejor en este caso. No sé ustedes cómo lo ven. Voy a empezar la vuelta con Dayana, pero en este caso siento que contra el Inter la inclusión de Kalulu como carrilero fue muy buena para detener los arranques. El trabajo de McKennie para desgastar a Dumfries fue muy bueno también en ese caso y funcionó bastante bien. Hoy, a diferencia, a mí no me gustó, no sé ustedes, pero a mí no me gustó cómo planteó los delanteros, y no porque fueran malos, sino que haber bajado a David y tenerlo en la derecha lo hizo en el partido un fantasma, prácticamente no apareció en mayor cosa. Creo que hubiera sido mejor colocar a los dos arriba de punta y a un Yildiz libre por el centro, pero Yildiz estaba pegado demasiado a la banda al principio y eso le generaba que las jugadas se quedaran estancadas ahí, y es lo que se le criticó mucho a Thiago Motta con Yildiz, que lo pegaba a la banda y no lo dejaba dar su mejor juego, y cuando a Yildiz le das carta libre para que juegue donde él quiera, es cuando el hombre se desata, y cuando lo hace en la segunda parte, se saca esta jugada de la manga espectacular y es lo que pues, nos tiene hoy todavía con ese empate. Dayana, ¿tú cómo ves la parte de Tudor? ¿Ves que se equivocó, que le acertó, que le funcionó los cambios, todo? ¿Los cambios funcionaron, pero a mí no me gustó mucho el planteamiento con McKennie. Yo lo hubiera dejado que entrara en el segundo tiempo, no ponerlo como titular, porque siento que no fue un buen partido de él. Le faltó mucho. Cambiazo, como viene de la suspensión de Italia, ha bajado un poquito el nivel. No lo vi al 100% el día de hoy. Tampoco no lo hubiera puesto como titular, fíjate. Fuera puesto a Kalulu en lugar de Cambiazo. Pues. Y por McKennie fuera puesto a John Mari. Creo que eso me hubieran gustado más de que comenzaran del principio, porque entraron revulsivos, entraron los dos a marcar diferencia, pues, que necesitábamos que alguien marcara la diferencia. Y David, estoy ocupada, es mi prima, sorry. Qué locura. Y te digo, Jonathan David, le falta coplo, hoy no se vio mucho. Entonces, hoy le faltó a David. A mí me gustó Openda, de verdad, me ha gustado lo que vi hoy. Estuvo ahí, lástima que no hizo gol, pero lo trató de buscar más que David. Pero yo sigo diciendo de que a David todavía hay que darle
más confianza, que conozca más al equipo, aunque yo siento que el belga se ha acoplado un poquito mejor que David, lo que me gustó pues. Y el otro muchacho, ¿cómo es que se llama? El nuevo. Segrova. Oye, a mí me gustó él. No está al nivel, pero los destellitos que hizo vale la pena que recupere el nivel, porque de verdad lo necesitamos. Creo que sería un complemento para este chico Conceição. Competencia para Chico. Lo veo como competencia para Chico. No, y nos quita esa Yildiz dependencia, que todo se vaya por izquierda siempre. Y solo déjenme tomarme solo un segundo para responder este comentario ayer que me llamó la atención, que decía Dybala 115 goles y 2 títulos con la Juventus. Cuando Yildiz supere eso, le hablamos. Bueno, te podría decir que Pinsoglio ha ganado 8 títulos con la Juventus sin jugar más de 10 partidos en las temporadas, y eso no define que sea mejor que de Siglio. Los títulos no te definen muchas veces lo que el jugador te da en la cancha o lo que el jugador te da para los colores. Ejemplo claro, Carlitos Tevez, por ejemplo. Pero solo lo dejaba ahí porque quería responder ese comentario, disculpen. Entonces vamos con Simon Kelly. No, bueno. ¿Cuál era la pregunta? Me perdí. El planteamiento. El planteamiento. El planteamiento. Yo no entiendo dónde ves la diferencia del planteamiento con Inter del planteamiento ahora, en el sentido de, o sea, sí, en los delanteros, en el armado, ok, me parece que los 2 partidos fueron regalarle la pelota al rival, defender y buscar la contra. En ese sentido, me parece que eso es lo que te propone Tudor. Por otro lado, es decir que no concuerdo con Dayana con lo de McKennie y João Mario, porque João Mario es justamente un jugador que defiende muy mal, pero ataca muy bien. Y justamente por eso es tan buen revulsivo. Porque cuando el tipo entra en el segundo tiempo, encuentra defensas más cansadas. Al final McKennie no tuvo una participación destacada, porque tampoco se caracteriza por ser un jugador de participaciones destacadas. Pero nada, por otro lado, es decir que lo de David y Openda, me parece tampoco que no es culpa de ellos, sino más bien de que no tienes un centrocampista que te cree juego. Si tú analizas los 4 goles, es una genialidad de Yildiz, es otra genialidad de Yildiz y un gran desmarque de Dusan. Después es una recuperación de Kalulu y un centro impecable, y es una genialidad de Segrova, de Dusan, de todos en esa jugada, que al final Kelly llega solo, pero ninguno es una jugada que armó la Juventus desde atrás, con una construcción de balón impecable, con una salida limpia. No es un gol como los que metía la Juve cuando estaba Pirlo, Marquisio, Pogba. No es un gol como el que metía la Juve hace unos años también, en 2017, con un centro del campo con Pjanic. Al final, yo creo que eso es lo que nos falta, un creador de juego. Y se vio mucho que Koopmeiners era un fantasma en la creación. Se vio mucho que Thuram era un fantasma en la creación, tanto al punto de que Igor, a quien le reclamaba durante todo el primer tiempo, era ellos dos. Pendy y David nunca llegaron a crear un peligro real en el área rival, justamente por lo que tú decías también, porque Yildiz estaba jugando en banda, eran tiros muy suaves, eran tiros desde fuera de posición. Me acuerdo de una volea de Openda que Kobel se complica solo, pero es un tiro complicado meter un gol desde ahí. Y después la máxima ocasión de peligro que creamos en el primer tiempo es un remate de Thuram de larga distancia. O sea, en ningún momento la Juventus creó un juego distinto para buscar marcar. Y creo de nuevo que eso es un problema y es algo que nos puede limitar en algún punto de la temporada si esto sigue así. Por eso es que yo decía, ¿qué nos falta? Y para mí lo que nos falta para el futuro es un centrocampista. Porque ese problema nunca se solucionó. Pensábamos que el año pasado con Douglas Luiz y con Koopmeiners, pero no. Y este año no llegó nadie. Ahora, chicos, una pregunta que tengo. Imagínense a esta plantilla sana, todos sanos, todos están sanos, todos están perfectos. Hasta Milik. ¿Cómo ustedes forman a esta Juventus? Todos sanos. Antes de responder, hay que agradecerle a César Arrasco, que renovó su membresía por 3er mes consecutivo. Los 100% reales que Koopmeiners debe ser suplente. Espectacular. Muchas gracias por el cariño, César.
Perdón, Suplente del adelante, Tim. suplente. Debe ser suplente de Milik, que nunca va a jugar. 60 millones, loco. Bueno, la pregunta sí, es interesante, la verdad. Si quieren, empecemos la vuelta con Tim. Vamos a ver, ¿cómo la ves, Tim? En ese caso, de lo que preguntaba Rick. De toda la plantilla sana. Bueno, actualmente, digamos, y sería solo usar la imaginación. Yo le veo potencial, pero digamos, sí siento que faltan ciertas como piezas para engranar, digamos, sí, por ahí como tal vez dice Mondra, en el mediocampo no, bueno, ahorita lo único creo que falta como de ver es Miretti, pero tampoco creo como que vaya a ser esa solución a la creativa. Le tengo mucha fe, muchísima fe, la verdad lo vi bien con Vieira en el Genoa, pero digamos, sí siento como que, al menos en mi opinión, sí siento que ha ido, conforme vayan pasando los días y las fechas, va a haber más cohesión de equipo, van a haber más compenetración entre los miembros que actuales, pero sí, digamos, no hay como ese pie educado en el mediocampo. Yo tenía la fe que fuese ese Cup Mainers, pero los partidos van y siento como que sigue esa involución, y yo creo que ya sería bueno como pensar en otras opciones. No creo tampoco que de la noche a la mañana un Basilis ya Atsi llegue a ser ese jugador, digamos, por así decirlo, regista en el mediocampo. No. No. ¿Y cómo se llama? Y tal vez en el mercado de invierno se pueda buscar y demás, pero tampoco es como que haya muchos jugadores de ese mismo nivel y perfil por ahí sueltos. Son jugadores súper difíciles, digamos, de ver por aquí. Y lo otro que quería decir es, no sé hasta cuándo, digamos, con equipos sano y demás con Tulu de banda derecha, creo que lleguemos, digamos, bien. Yo siento que sí va a llegar un 2 por ahí, por esa banda también, aún estando todo, no hay como otro elemento. Con Jonathan Klaus hubiera entrado perfecto ahí. Yo les quiero agregar más picante a esto. A ver, porque miren, pues, no sé por qué me gusta tomar los comentarios siempre de Eder, porque le da el picante a estas charlas. Decía Eder acá, el problema es que esta plantilla completa Tudor partido tras partido hace errores en la alineación. Después la gente se molesta cuando los hinchas critican lo que se va a venir. Ok, estamos de acuerdo con lo que dice Eder, pero la plantilla para Tudor es limitada. Contra Inter lleva una banca limitadísima en comparación al Inter, por ejemplo. Aún así, esta Juventus de Igor, ganando la temporada, lleva 3 victorias, un empate, jugando ya 3 jornadas de liga y una jornada de Champions. O sea, no es como que esta Juve ya llevase 2 derrotas, un empate y estuviéramos en el borde de la crisis. No, esta Juventus lleva 3, y la recalco, 3 victorias y un empate fundamental, donde los cambios que se le criticaba a Tudor la temporada pasada han salido bien en esta ocasión y los ha estado haciendo de mejor manera Igor. Creo que ha sido un punto interesante. Capi, ¿tú qué opinas ahí? De la planteación de Igor Tudor, dices tú. Y con todos sanos, ¿cómo crees que jugarían mejor? Con todo el equipo sano, como dijo Rick. Pero es que, o sea, lo que yo creo no es lo que va a ser Tudor. O sea, yo creo que lo hemos hablado muchísimo, Ricky, en los otros lives, que esta plantilla está hecha, prácticamente diseñada para jugar con una línea de 4 atrás, unos 3 mediocampistas en el centro, y, o sea, tú podrías jugar un 4-3-3, un 4-4-2, y creo que sería mucho más eficiente. Tienes cómo hacerlo, tienes a Kalulu, tienes a Gatti, tienes a Bremer, tienes a Kelly, ahí está tu línea de defensa titular. En el medio campo, Locatelli junto con Thuram y Cup Miners, porque ahí lo puedes usar a Cup Miners como el otro box to box si quieres. Si no, tienes alternativas, puedes usar a McKennie, puedes usar al mismo Miretti en un dado caso, puedes, si lo quieres ser un poquito más ofensivo, te metes ahí a un Zegrova. Y arriba el tridente, oye, bien sea David, Openda, Vlahovic, Gildi por un lado, y o sea, Openda, Zegrova, Chico por el otro. A mí me parece que esta Juventus podría engranar muchísimo mejor con un 4-3-3 y quizás tendríamos menos goles encajados en estos últimos 2 partidos, pero difícil saberlo porque estos 2 partidos han sido una locura.
yo creo que la defensa 3 puede funcionar, o sea, le ha estado funcionando a Igor Tudor. Al final del día, o sea, Igor Tudor no ha perdido. Hay que resaltar eso, ¿no? O sea, el problema es que le han metido 7 goles en 2 partidos y algo se tiene que arreglar. Como dije anteriormente, yo no creo que haya sido culpa de Di Gregorio, excepto un gol. Creo que sí es culpa de un mediocampo que está sumamente cansado. O sea, ese corre, sube y baja, sube y baja, sube y baja que tienen que hacer 2 mediocampistas es muy, pero muy cansado. No Es dan el la problema talla. del doble pivote. Exacto, ese es el problema del doble pivote. Entonces, si tú juegas con una línea de 3 en el medio campo, siempre tienes un mediocampista que pueda apoyar la defensa y no te permite que te saquen esos tiros de fuera del área que, de nuevo, vuelvo a recalcar, o sea, hemos tenido muy mala leche con los tiros de fuera. O sea, esta gente no le pega tan bien todos los días como le han estado pegando los últimos 4 días. Pero bueno, así pasa también, ¿no? Y tenemos al jugador que te puede hacer esa labor, que es Locatelli. Locatelli es muy bueno en la fase defensiva. Sí. Y es uno que se filtra, se mete dentro de la defensa. Entonces tú dices 4-3-3. Tengo el mediocampista que me sirve justo para eso. Quizás encuentro la posición que hace renacer a esta vaina que me dieron holandesa. Pero no, hay que jugar 3-4-2-1. ¿Sabes qué estoy pensando? Que me da en parte risa lo muy Thiago Motta que es esta plantilla. Porque Openda es un delantero perfil Thiago Motta. Porque el módulo de juego es para un 4-3-3. O sea, solo se me vino a la cabeza ahora. Bueno, la plantilla siempre fue, o sea, la plantilla fue diseñada para Thiago Motta para un 4-3-3 o un 4-4-2. Sí. Jugador que viene después de los 7 goles encajados, 7-0, y mete esta línea de 3 y la ha servido. Pero no era, o sea, creo que no era ahí el remedio Tudor, no fue en la línea de 3 en la defensa. El remedio Tudor fue una vaina psicológica, emocional. Pero yo estoy muy de acuerdo con Mondra, que dices, Tudor tácticamente todavía tiene muchas carencias, por supuesto. Lo que pasa es que ha tenido también la suerte y la bendición de tener a un equipo con una garra y unas ganas de hacer. Pero no siempre vas a poder meter 4 goles. Es anómalo meter 4 goles en la Champions, en un partido de Champions. Es anómalo meter 4 goles en un derby de Italia. La Juve gana los Scudetti que gana en toda su historia, ¿ok? No quiero entrar en el capítulo Allegri y abrir esa caja de Pandora. En el capítulo Lippi, en el capítulo Trapattoni, en el capítulo que tú quieras, de los 38 Scudettos que ganamos, la gana gracias a una defensa superflua, fuerte, que no permitía tantos goles. Y ahí lo que falta, pues. Totalmente bueno con el Capi. Dayana. Oye, yo no puedo decir mucho porque de verdad el año pasado fue un fiasco con Motta, con su plantilla, porque se le hicieron a él, pero creo que se está viendo la mano de Tudor en esta alineación. No me gusta la línea de 3 defensas, no soy partidaria, yo soy de 4 defensas. Quiere decir que no me opongo, pero no me gusta, pues. Creo que saldríamos mejor con 4 defensas, me parece a mí, Creo que le agregaría eso. Y a Kumaini que coma banca por un rato largo, porque se lo merece, para ver cómo sale con Blajovic. Blajovic comió banca y mira cómo está saliendo. Creo que ahora el Divo pasa a ser a Kumaini porque no ha hecho nada ni el año pasado ni ni siquiera con cambio de DT ha servido Kumaini. Creo que la prima le congeló el internet y dijo, ya cuelga esa. Sí, algo así. Yo te digo una cosa, a mí Kumaini me gustaba cuando jugaba en el Atalanta. No es que yo sea fan del Atalanta, ni que lo vea, ni nada por el estilo, pero me dediqué a ver videos de él y el tipo era tremendo crack. Vino aquí a la Juve, lo agarró Motta y lo fundió. Kumaini yo creo que a Koopmeiners le pesa ese escudo, ¿verdad?
Sí, yo también lo he pensado, fíjate. No, Yo también- a Cobb Miner lo que le pesa es que nadie le haya dado un par de cachetadas y le haya dicho, papi, ¿qué estás haciendo? Tipo, Hermano, camina en la cancha. hay jugadores de equipos chicos. Eso es Hay todo ju- también. Ahí Hay estamos Sí, jugadores de los aquí, equipos hay. es un chicos. ejemplo, Hay jugadores es de un equipos ejemplo chicos. Los hay jugadores que han hecho toda la carrera en el Inter, me consta que hay jugadores de equipos chicos. Ah, va, Pero, pongámonos serios, por favor. no, pero a ver, hablando en serio, o sea, a Cobb Miners a mí lo que creo que le falta es eso, que alguien le diga, ¿qué carajo estás haciendo? Porque realmente el tipo sigue caminando en el campo, sigue tomando siempre malas decisiones. Hoy hay una jugada, creo que íbamos 2-1 o 1-0, no estoy seguro, Ujú. y queda solo en el área y saca un remate de volea francamente horrible, Horrible, pero horrible. Y horrible, luego horrible. tú lo ves cómo pegaba en Atalanta, cómo remataba, y es como, dale, la técnica no se te puede olvidar, eso no se pierde. No, Es un tema mental del tipo. tienes que comer banca, así de sencillo. Comer banca unos Pero cuantos ya partidos. comió banca. Ujú. Si no sé se ha mal, ya comido comió banca. bastante banca. Y no. Yo sí quiero mencionar algo de ahora de esto de los módulos, que para mí me parece súper interesante y le está dando vueltas. Y es igual, el módulo, combinar el otro tema con Gildis. En la temporada pasada, el único partido que no juega Gildis es contra la Fiorentina, porque ya Thiago Motta lo venía banqueando, venía ya como jugando menos, ¿verdad? Pasa ese 4-0 contra el Atalanta, 3-0, viene Tudor y como que ahí es donde viene el punto de inflexión de Gildis. O sea, si se fijan bien, a excepción de la expulsión contra el Monza, que se pierde los dos partidos, desde ahí él siempre ha sido incisivo. O sea, 2 asistencias contra el Udinese, el gol contra el Venecia, el gran mundial de clubes, el inicio. Y siento yo que en gran medida la formación esta que Tudor le viene de maravilla a Gildis, es como que lo levanta, porque él estaba antes escorado en banda izquierda, ¿verdad? Como estaba en el 4-2-3-1 de Thiago Motta, y en esta formación, que es más como media punta atrásito del delantero, Gildis es ahí justamente donde ha venido a pasos agigantados demostrando lo que ya venía, pero ahora con más incisivo, más presente, más letal. Y es algo que me llama la atención. La formación a Gildis lo elevó un montón. Lo potencia. Claro. No, es un tema interesante. Yo voy a estar un poco en contra de lo que ustedes mencionaban de la línea de 3, que mucho se le ha criticado a Igor. Para mí la línea de 3 es un equipo que cuando lo sacas es más ofensivo, es más dinámico, pero para poder tirar una línea de 3 debes tener unos volantes adelante que sean top, o sea, unos box to box que te hagan ese recorrido de una manera correcta. Lastimosamente lo que nos está pasando en este momento es que la parte de la media cancha nos está afectando bastante, y eso es lo que le está generando, es lo que a este equipo le hace falta volantes de otro nivel, le hace falta volantes más pesados, volantes que te generen una forma diferente a la hora de tapar, y que, como lo decíamos al principio, que salgan a tapar, porque en esos partidos los goles que los han metido han sido no por errores defensivos, han sido por errores de que no se les presiona desde el medio campo, y obviamente también los dos jugadores allá atrás los vas a matar. Yo concuerdo con lo que ustedes dicen. Para mí lo ideal sería jugar con línea de 3, está bien, pero no jugar con 2 medias puntas. Deja a Giles en el centro libre, que él se mueva por ambas bandas, y esa media punta que tienes ahí de sobra, bájalo y ponlo otro volante, Locatelli por delante de la defensa, y pones adelante Pero dejan muy solo al 9 y al media punto, entonces. Es como un 3. Solo que atacar con 2 es poco, Milka. Sí, pero es que si te das cuenta cómo Tudor juega, o sea, el tema también es de analizar cómo juega el equipo, o sea, no es solo de lo que plantea al principio del partido y lo que ves. Cuando el equipo ataca y defiende, el equipo cambia. Cuando el equipo defiende, se convierte en un 4-4-2, y tú lo ves, y cuando van a atacar, se modifica nuevamente y pobla nuevamente el ataque. Es ahí donde entra el tema de que tiene que hacer mecanismos para que en el momento que la Juve esté atacando, se haga una población más alta arriba, más presión, y se evite perder esa presencia en ese punto. Pero es un tema de que sin un volante, sin un par de volantes de mayor calidad, de mayor potencia física, o sea, no tenemos a un Edgar Davids, por ejemplo, no tenemos a un Antonio Conte, por ejemplo, que te hagan esa labor como lo hacían en su momento. Lastimosamente está. O sea, yo quiero mucho a Locatelli, mucho a Turán, pero todavía están a tiempo de esos niveles. Les falta eso, y eso es lo que le está generando un mayor conflicto. Y con la pregunta que decía Rick, con la plantilla al 100%, yo te diría que lo único que yo vería
que me encantaría es la competencia Cabal-Kelly por ese puesto a la izquierda. Me parece interesante. Cabal para mí es un buen defensa. Y yo creo que arriba es Yildiz y Shegrova sanos, a quien le pongas, me da igual. O sea, ponme a David, ponme a Openda, ponme a Vlahovic, pero Shegrova, Yildiz arriba, esos dos van a hacer maravillas. O sea, el temple que Shegrova le pone, o cómo detiene el balón y cómo le empieza a mover, más el rompimiento de un Kenan Yildiz, más el rompimiento ya sea el que esté arriba, ya sea Openda, ya sea David, ya sea Vlahovic, te puede hacer un cambio de ritmo en cualquier momento, en instantes. Y lo vimos hoy con un Shegrova que entró y en la jugada del gol, creo que es el segundo de Vlahovic, es verdad, Mondra, que lo mencionabas tú, que es el que la controla, que empieza el arranque, da el toque. Esa forma diferente te puede cambiar los partidos. Y yo creo que Shegrova va a sentar al final de la temporada, va a ser indiscutible, va a sentar a Chico. Me parece que es un jugador que tiene mejor movilidad en cancha para el equipo que Tudor necesita. Y Chico de revulsivo puede ser muchísimo más peligroso también. ¿Perdón? Ganas por los dos lados. Ahí quería llegar a ese punto entre Conceição y Shegrova. Eso, ¿podríamos verlos a todos juntos? ¿Podríamos ver Yildiz, Shegrova y Conceição y un 9? Sea Jonathan David, Openda o Vlahovic. Con un cambio de esquema, un 4-2-3-1. Claro, con un 4-2-3-1, correcto. Claro, con Yildiz en medio. Porque el problema con Mota no sé quién fue que dijo que el planteamiento de Mota le favorecía más, perdón, que el planteamiento de Tudor le favorecía más a Yildiz. Y sí, estoy de acuerdo, pero porque juega por en medio. O sea, si Yildiz juega por en medio, una 4-2-3-1, tal cual como lo hacía con Mota, quitas tú a Cup Miners, que era lo que hacía Mota, y ahí pones a Yildiz, y arriba pones por un lado a Shegrova, al otro lado a Chico, o... Es que extremos izquierdos no tenemos, más allá de Yildiz. Pero Openda. Bueno, digamos que Shegrova y Chico, puede ser Openda, me parece que igualmente Yildiz resaltaría. Pero Tudor va a morir con su esquema. Y recuerden una cosa, Conceição es muy bueno defendiendo. Conceição defiende muy bien, hace la cobertura bien, él cubre la banda bien, saca la pelota. Bueno, a mí particularmente sí me gustaría ver esa defensa esa formación 4-2-3-1. Me gustaría verlo. Quizás en algún momento con otro entrenador, porque Tudor no va a cambiar el esquema. Y mira que yo soy muy fanático de las líneas de 3. No sé por qué. La verdad, no sé por qué. Siempre me han gustado. No creo que tenga nada que ver con mi entrenador favorito. Pero el punto es que me parece que esta Juventus está mucho más adaptada para una línea de 4. También en eso coincido con el Capi. Pero bueno, no sé. Veremos. Es por el líbero. El líbero es poético, el líbero en el fútbol. Chicos, les tengo una sorpresa, pero yo veo que los me gusta están muy bajitos. Para la cantidad de gente que está viendo, hay muy pocos me gusta. Entonces vamos a esperar, vamos a ver si llegamos a los 75 me gusta, les enseño la sorpresa de mañana. Perdón, Milker. Oh, no te preocupes, Capi. Bueno, ahora voy a tocar el tema caliente que hemos estado hablando todos estos dos partidos. Di Gregorio, el más criticado en los últimos dos partidos. La pregunta del millón, ¿es culpa de Di Gregorio de los goles? ¿Cuántos goles tiene culpa Di Gregorio contra el Inter, hoy contra Dortmund? Es un portero como mencionaba hoy Vito de Palma, de equipo de Sassuolo, Fiorentina, y no de equipo top, o el hombre está hecho para seguirla rompiendo. Obviamente tenemos la historia atrás en nuestro equipo de grandes arquerazos, pero le cae un peso muy encima. En lo personal, les voy a dar mi opinión para arrancar esta vuelta. En lo personal, en el partido contra el Inter, yo creo que son goles que no importa quién ponga, se los van a clavar. O sea, eran golazos, una pegada de Çalhanoğlu, eran monstruosos. El primer gol para mí es un error visiblemente de la defensa, lo hablamos en el Guachalón, donde no marcan, le dan el espacio al hombre para que le pegue, el hombre le tiene una pegada monstruosa. En el segundo es un gol donde la jugada le den el pecho y le pega inmediatamente, es una reacción muy complicada para que un portero pueda aparecer. El tercero es un cabezazo entre un mundo de gente,
O sea, yo no veo la culpa de Digre en ninguno de los 3 goles, y mucho en el segundo, pues no reaccionar también, pero no lo veo. Y hoy contra Dortmund, para mí el error, sí, que es un error que no me gusta, que en el gol de Jan Couto, porque no reacciona, no mete la mano, es una jugada que no es para que fuera un gol en esa manera, pero de ahí los demás goles yo no veo culpa como tal de Di Gregorio, no veo que él sea el culpable de esta debacle. Creo que el problema va más allá desde la media cancha, que no presiona y dejan espacios para que tiren los jugadores, y ahí está el problema, porque si le dejas tirar, antes el problema eran los cabezazos, ahora es que nos tiran de lejos, entonces hay que ir resolviendo ese inconveniente. Pero para mí Digre, y yo sé que me van a matar con lo que voy a decir, para mí Di Gregorio su equipo es un portero para estar en la Juventus. Me encanta cómo es un jugador con todo y que es un poco bajito, tiene una musculatura que tiró al carajo a Gatti contra el Inter en una jugada, lo mueve y Gatti ni siquiera lo puede ni mover, Gatti en el piso. Es un portero que tiene que ir siendo construido poco a poco, hay que darle tiempo, hay que darle también la seguridad. Obviamente no es Buffon, no es Dinosaur, pero hay que dejar que él construya también su historia. Capi, ¿tú qué opinas? Bueno, yo lo dije antes, ¿no? A mí me parece que solo el gol de Couto es culpa de Digre, más que todo porque es en su palo. O sea, él tenía que tener bien cubierto ese palo, y poniendo la pierna está listo. El resto, oye, yo de verdad, o sea, yo creo que ni Buffon alguno de estos goles hubiera podido parar, con todo respeto a Buffon, ¿no? Porque es que de verdad eran unos tiros, o sea, son unos trayazos que vienen a, no sé, 100 kilómetros por hora esa vaina, y todos al ángulo. O sea, a mí me tiene loco de verdad. Ustedes vayan a ver la cantidad de tiros a puerta que se hizo en este partido, y es un porcentaje que convierte en gol altísimo. Altísimo. Todos los tiros fueron todos al ángulo, duros. Yo no sé de qué están hechos los balones este año, porque también no sé si vieron el gol de Nico Paz este fin de semana en Serie A. Un golazo igual, una vaina imparable. O sea, el gol de Adzic, el gol de Yildiz, los goles que vimos el día de hoy, no sé, ¿están enchufados o es que lo están poniendo una mezcla de nitrógeno con aire diferente este año? No sé. Incluso hay un tiro de Yildiz hoy que saca Cole y después da el poste, que es un tiro. Es un Ese era paradón. Paradón del esa portero. vaina. Paradón del Sí. portero. Tremendo arquero. Y Gregorio hoy no sé qué más pudo haber hecho más allá de el gol de Couto. A mí me da risa que la gente pide que Perín sea titular, cuando Perín ha estado fuera por 2 meses por una operación de mano. No sabemos ni siquiera si puede jugar 90 minutos en el fútbol más alto, ¿no? El fútbol de élite, que es la Champions League. Entonces, ¿es Di Gregorio o Pinzollo realmente hoy en día? Y yo creo que, o sea, igual Pinzollo le tenemos mucho cariño, pero no, o sea, a mí me parece que Di Gregorio se está llevando quizás demasiado hate, bien sea porque la gente, pues es fácil culpar a uno en vez de todo un reparto. 2, solo ven el resultado final, o 3, pues no entienden muy bien cómo funciona un equipo de fútbol, porque no sé, o sea, no me gusta decir esas cosas, pero ¿cómo haces para decirle a Di Gregorio que vaya a parar el tiro de Adeyemi? Claro. Sí, una jugada de mala salida. También por ahí Vito de Palma tirando No, mucho. pana. Bueno, pero eso debería ser, o sea, apoyo a Di Gregorio. Si Vito de Palma le está tirando mierda a Di Gregorio, eso quiere decir que algo está haciendo bien. No, pero verdaderamente a mí me parece como Vito increíble. de Palma y los interistas se están cagando encima, gente. O sea, ustedes entienden, la Juventus remontó 2 partidos, no se tiró para atrás, le ganó el Derby de Italia al Inter y le sacó el empate al Dortmund en 3 minutos. Esta vaina, o sea, ustedes van a ver que esta semana va a empezar a salir cualquier tipo de mierda. Se están cagando encima porque ven que la Juventus está regresando a lo que era. No hemos regresado, que no se malinterprete, pero ven que hay realmente una estructura, unas ganas, un hambre, un ADN Juventus. Eso genera pánico. Entonces, gente parcial, inepta, ignorante, como es Vito de Palma, y se lo digo de frente, como siempre se lo hemos dicho, obviamente va a decir ese tipo de estupideces. Pero tú viste lo que estaba criticando acá.
No, yo lo no lo mató. veo. No, es que yo tampoco, pero justamente hoy me puse los highlights de ESPN porque después del partido terminé bastante eufórico. El tipo lo estaba matando porque en la jugada del gol de Brandt, perdón, del penal, del gol de Brandt, en la jugada que recibe Brandt solo, que después acaba en el penal, después del tiro de Guirassy, lo estaba matando por no estar a 45 metros del arco para interceptar. Esto dijo, Bueno, sí, yo me entré a cagar de risa porque no tiene sentido. O sea, arrancó Pero, a decir, Mondra, pero yo sí le doy un chin de razón a Vito allí. Estaba muy atrás de Gregorio. Todo el equipo de la Juve estaba súper adelantado y él estaba totalmente allá. Si él está un poco adelantado, él podría cortar ese balón con un pelotazo. no, pero está a 45 metros del arco. Si Di Gregorio está ahí y recibe Brian tira desde ahí el gol. También si lo ves desde ese punto de vista. Estaría muy desubicado el portero si está a 45 metros del arco. Una cosa es estar en la media luna. A Una eso me cosa es estar refiero. un poco adelante. Pero igualmente no le intercepta porque el balón le cae al pie a Julian Brandt. Ese balón no es que rebota en el suelo y después le cae. El balón le cae al pie a Julian Brandt y bueno, después se la da Guirassy y pasa lo que pasa. No hay forma humana de que Di Gregorio hiciera cualquier cosa ahí. Que por cierto, hubo, si mal no recuerdo, sé que una parada espectacular de Di Gregorio que nos Sí, salvó Contra la Guirassy. piel. Contra Y creo Guirassy que cuando hubo íbamos 1-0. otra parada muy buena. O sea, Muy, esa también muy se buena olvida. mano. Esa fue muy buena, Ojo, muy buena y intervención. yo recalco de que en este partido hay un gol, un penal que es ridículo. O sea, tuvimos que haber quedado 4-3 o incluso 5-3 si nos dan el penal de la mano clarísima en el tiro de esquina. Pero no, o sea, es un penal ridículo pitado y eso no es culpa de Di Gregorio. O sea, ese gol no es culpa de Di Gregorio. Se terminan peleando los del Dortmund para que tire el penal y se arma un gran caos ahí. Ridículo completamente. Ahora, O sea, también... Milker, ¿cómo es mano? Ay, es que yo tengo problemas con esta vaina. ¿Cómo puede ser mano de Kelly? O sea, yo quizás vi la repetición incorrecta. Al tipo le pega primero en el estómago y después le pega en el brazo. Entonces, ¿cómo Correcto. esa puede ser mano? Y la revisó el VAR. Claro. El VAR revisó esa jugada y dijo, el estómago del tipo es ininfluyente. Porque esa fue la decisión. Y el tipo cayéndose tiene que quitar las manos y pegarse contra el piso en la cara. Eso sí es mano. Pero el otro que salta como voleibolista, esa ni la revisaron. También se me hizo muy raro que nadie la discutió. Kelly está de frente y nadie dijo nada. Yo creo que no la vieron, Mondra. Más allá que te Sí, peguen en el no, estómago, totalmente lo deben de haber visto, pero se me hizo muy raro. pelotazo, si tú ves el pelotazo, Kelly está en el suelo. O sea, ¿qué le digo? Kelly, quítate los brazos para que te hagas de jeta contra el suelo. O sea, no puede ir así en el suelo, solo que se vaya que fuera, ni que fuera. No, pero mira, incluso si el balón impacta directamente con la mano, yo entiendo que lo pite. Porque al final estás obstruyendo la trayectoria de la pelota, por mucho que estés en el suelo, siempre se han pitado ese tipo de manos. Pero el balón le rebota primero en el estómago. Y ahí es donde ya el criterio debería ser distinto, a mi perspectiva. Una cosa, chicos, sí se vieron en el gesto que lo repitió el árbitro reiteradas veces en el momento del penal, él hizo esto. Él hizo esto. Así, ¿qué se supone que significa eso? Que no sé, yo no entendí, pero lo repitió mucho. Lo repitió como en que intentando explicar que alargó su cuerpo, que no sé. Sí, que no se apoyó, sino que intentó obstaculizar la trayectoria de la pelota, como dijo. Para empezar, si Kelly hubiera hecho eso, igual estaría mal el criterio arbitral porque eso sería tarjeta amarilla. Pero bueno, si el tipo intenta agrandarse, sería amarilla. Debería haberla mostrado, si esa era la explicación. No, y agregar, bueno, un punto aparte de eso, que también comentaban acá, estaba leyendo en los comentarios, que mencionan que esta Juve no puede salir siempre a remontar. Y aclaro esto, contra Parma, la Juve no sufre, gana tranquilamente y no le meten un gol. Contra Genoa, la Juve ganó sin que fuéramos abajo en el marcador. Contra el Inter, en 2 ocasiones estuvimos por encima, empezamos ganando, nos empatan, nos ponemos en ventaja, nos empatan, está bien, se nos van arriba, la Juve ahí sí sale a empatar y después gana, pero en este partido ha sido el único
donde la Juve tiene que remontar los marcadores, el 1-0. Pero estamos de acuerdo en que igualmente no se puede permitir tanto gol, porque Dusan está enchufado y porque Kenan es Kenan. Pero el día que Kenan tenga un mal día y que Dusan no esté enchufado, nos vamos a comer 4 y no vamos a meter ninguno. No, Y ahí va a ser el problema. Totalmente de acuerdo, pero no es una Juve que está, o sea, que está saliendo siempre solo, que te meten el gol y reaccionas. No, es una Juve que está siendo propositiva en los partidos y que busca meter los goles, ser el que empiece anotando los goles. Contra el Inter, el primer tiempo íbamos 2-1 y que pudimos ir por más si no hubiera sido la mafia para hablar de la Fitch con las jugadas que no nos pitan a favor. Pero bueno, esos son otros 20 pesos, como dicen en mi país. Ahora, seguimos con el tema de Di Gregorio. Dayana, ¿tú cómo ves el tema de Di Gregorio? ¿Te parece que el portero tuvo sus errores en el partido? ¿Fue culpa de él? ¿No es culpa de él? ¿Es un portero para la Juventus o no es un portero para la Juve? Yo no lo veo portero para la Juve, definitivamente. Me gusta más Perín, yo soy pro Perín. Pero bueno, es el portero que pidió Mota, lo compraron, hay que aguantárselo, pero tiene que mejorar muchísimo. Ha tenido días buenos como ha tenido días malos, y hoy fue un día malo, en realidad. Creo que al principio estaba nervioso, hizo una que otra atrapadita, pero las veces que tenía que salir rastrero, él lanzase, salía lo vi como nervioso, pero si te soy sincera, no soy muy fanática de él, lo reconozco, pero hay que apoyarlo y tiene que mejorar, mucho que mejorar. Ok, Mondra. No, a mí me gusta Digre. Por el único portero que le hubiera cambiado, incluso cuando se empezó a rumorear, bueno, no rumorear, pero que cierto sector de los tifosería empezó a pedirlo porque estaba saliendo de su club, quizás por Donnarumma, pero de lo contrario yo pues, estoy contento con Digre. A mí me parece que es un tipo que ha rendido. Sí le costó al comienzo cuando llega con Mota, sí tuvo varias jugadas desafortunadas, pero más allá de ahí a mí no me parece que haya sido un portero, ¿cuál sería la palabra? Un portero que no mantenga el nivel. Me parece que es un portero que siempre ha estado bien, muy raras veces ha tenido picos bajos de rendimiento. Hoy a mí no me parece que sean culpa de él los goles. Como dijo el Cap, eran metrallas, y el que no fue una metralla, que fue el de Enmecha, fue un tiro muy bien colocado. Al final yo creo que es un portero Juve, es un portero, yo me acuerdo de una sacada que le hace a Lukaku, 2 de hecho, tanto una en el Maradona como una en el Allianz, que son sacadas de reflejos de portero top, de top 10 porteros del mundo, que no se malinterpreten, no me parece top 10 porteros del mundo a día de hoy, pero me parece un gran arquero. Me parece que le queda mucho por mejorar, porque sí, le queda por mejorar, y esperemos que lo haga. Y no, yo seguiría apostando por él, también porque él apostó por nosotros. Porque recordemos que a Di Gregorio lo buscaron de la Premier League y el tipo siempre dijo, no, yo voy a la Juve, yo me quedo en la Juve, aún siendo cuestionado por la formación del tipo donde la hizo, que todos lo sabemos. El tipo siempre dijo, no, yo me quedo en la Juve. Entonces, si él apostó por nosotros, me parece que lo justo sería que nosotros apostáramos por él. Total, ahí sí que totalmente de acuerdo con Mondra. Yo creo que solo, sí, Donnarumma y tal vez el portero, ¿cómo se llama este? El del Atalanta. Carnesecchi. Carnesecchi me parece que son porteros de un nivel que podría, pues sí que están por encima de Di Gregorio, pero yo creo que Di Gregorio es un portero que si le das el chance, se puede adaptar. Vamos poco a poco y no seamos de los que solo culpan cuando un equipo le mete un gol sobre el portero, porque no es así. En los tiempos de Buffon también, cuando el equipo estaba mal, nos metían muchos goles también, y no quiere decir que sea culpa de Buffon. O sea, obviamente no es lo mismo Buffon con Chiellini, Barzagli y adelante Bonucci que Buffon en su momento con Griguera, con Bouzón, etcétera, ¿verdad? Entonces, obviamente, hay que ser un poquito más, en ese sentido, más directos y analizarlo mejor, no solo criticar siempre al guardameta. Tim, ¿tú cómo lo ves? Bueno, de los 7 goles, como había dicho en mi comentario anterior, creo que el único que sí, digamos, incide es en el de Couto de hoy, porque vamos con el Inter, son unos bombazos, el tipo tiene buena pata, como decimos acá, y
siento que es más culpa de los mediocampistas defensas que no salen a tapar el tiro porque son tiros de fuera que del mismo Di Gregorio. Hoy esos dos, el de Adeyemi y el segundo gol, que o sea, son muy colocados, muy difícil para él. En sí, digamos, haciendo una evaluación de Di Gregorio, me ha parecido bien. Yo personalmente sí, que hoy tal vez no fue de él. Tal vez, aunque el penal y los otros 2 goles no haya sido culpa de él, en el que puede incidir, que es en el de Couto, lamentablemente no se da, pero igual ha tenido días muy buenos, como las paradas contra el Paco, incluso en el Mundial de Clubes contra el Real Madrid, dio un festín de paradas, me acuerdo, que Sí. fue incluso algo que yo decía, wow, este va a ser el año. Y bien que mal ha respondido cuando ha tenido, o sea, no hay que llegar y atacarlo y quitarlo porque hoy no fue el día. O sea, anteriormente, digamos, si un jugador tiene un mal día se la tira, pero siento que contra Gelas o los demás partidos no va a pasar eso. No todos los equipos tienen, por así decirlo, cañoneros, que era lo que tal vez comentaba por ahí. Y siento yo que antes de estar como tirando a la parte de Di Gregorio, ojalá Tudor y demás se den cuenta de que esta nueva, digamos, debilidad que ha salido más a flote, que son los goles de distancia, y ojalá logre trabajar eso porque ya estamos hablando de 4 goles de los 7 fueron cañonazos y no sería como bonito estar ya viéndolo como un patrón ya, y ya uno va a decir como bueno, pero en general Di Gregorio para mí es difícil ahorita, más que todo en el tema, enfoco más en el tema, si no es Di Gregorio, ¿quién? Son muy pocas las opciones que puedan estar por encima, o sea, no es como que hay montones de porteros con habilidades altas para cubrir, el tipo ganó 2023-2024 mejor portero en el Monza, siendo el que tiene más radio de paradas, se llega a la Juve por esto, entonces ha demostrado, sí, obviamente tal vez hoy tuvo tal vez no tuvo su mejor día, pero eso pasa hasta los mejores y cómo se llama, y considero que en vez de estar tirándole, apoyar. Igual quiero sumar algo yo, que es que todos coincidimos en que Di Gregorio tiene culpa en el gol de Couto, pero yo no he leído a nadie criticando que Cambiaso está sumamente fuera de posición jugando como un volante, porque el tipo salió corriendo como un carrito loco tras la recuperación de Thuram. Tampoco hemos hablado de que Thuram ahí no mete la pierna bien. El tipo deja que el rebote le quede a Couto. Tampoco hablamos, veíamos Simon Kelly, pero tampoco hablamos de que Kelly no sale a tapar el tiro. ¿Está bien? Está bien, Di Gregorio tiene culpa porque es su palo, porque no mete la mano, totalmente de acuerdo. Pero estamos hablando de que en esa jugada, en un ratito, yo les acabo de mencionar 4 responsables también, sumando a Digre. O sea, realmente era un gol muy evitable. Y creo que también por eso, a mí en lo personal me molestó mucho ese gol, porque era sumamente evitable. Sí. No, totalmente. Perdón, Milker, te interrumpo porque, bueno, había dicho que superamos los 75 me gusta y les daba la sorpresa, ya lo superamos. La sorpresa es que mañana, en el directo de mañana, a mediodía, vamos a tener un invitado muy especial, se lo había anticipado la vez pasada, pero bueno, este es, así que espero que nos acompañen para hacer sus preguntas también. No estoy muy seguro cuánto tiempo lo tendremos, porque como podrán ver ahorita que les muestre quién es, pues una persona muy, pero muy ocupada, y es un honor para nosotros poderles traer a esta persona aquí, y es gracias a su apoyo, a que se suscriben al canal, que dejan los me gusta, que los números de Pueblo Juve va creciendo, que nosotros podemos ir, tocar la puerta y que ellos donen su tiempo para venir a hablar con nosotros. Así que mañana estará con nosotros nada más y nada menos que Nico Schira. No, qué locura. Wow. Así que los esperamos mañana. Muy bien. Eso sí es bombazo del bueno. Estamos muy emocionados, vamos a ver, esperemos por lo menos tenerlo por media hora, pero está súper ocupado, como saben, así que veremos. Top Si de lo son top, la miembros, verdad, Nico. Top de lo top en cuanto al mercado y todo, Nico. A mí me encanta el trabajo que hace, la verdad. Dayanita es la que la otra vez se agarró a coñazo. No, esa era otra Dayana No. en mensajes. No es la misma, no. O sea, raro con el profe, necesito ver eso. Con el profe, nunca coincido con él. No, los horarios imposibles. No, y bueno, con lo que mencionaba el Capi, El chicos, pro. mañana a sumarse a live
a estar atentos, a hacer sus preguntas, para que pues, podamos también seguir escuchando de primera mano de palabra de los que están de cerca a la Juventus como tal, cómo son en Italia las transferencias, las cosas, cómo se manejan, y tengamos el panorama más claro, y porque a veces somos también mucho de suponer que ciertas cosas pasan de una manera y no escuchamos las versiones, y aquí Pueblo Juve hace el esfuerzo para traer a estos personajes, a esas personalidades que te pueden contar de primera mano. Ustedes ya lo han visto cómo el Capi se ha esforzado para siempre traer a esos grandes invitados, y ahí sí que, Capi, agradecerte por el gran trabajo, y ya vamos a estar en ese live mañana atentos ahí para hacerle preguntas a Nico. No, gracias a ustedes, de verdad. O sea, si Pueblo Juve no tuviera los números que tiene, Nico no me contesta. O sea, es realmente gracias que la comunidad está creciendo por su apoyo, que esta gente pues se pone a disposición. O sea que realmente aplauso a ustedes. Uno solo aquí gerencia la vaina, pero es gracias a su apoyo. Yo quiero resaltar este comentario que estaba leyendo, que dice aquí, ya viste, estas críticas a Di Gregorio van a pasar. Recuerden cómo criticaban a Tec en una temporada al inicio por unos bloopers. Tranquilo, estoy con Di Gregorio. Yo creo que también es cierto, hay que darle tiempito al compañero Digre. Y voy a ir un poquito más para atrás, porque me encontré esta foto, la estaba de buscar y no la pude poner en el momento que estábamos tocando el tema, pero díganme ustedes, ¿esto es penal? ¿Capi? No. Es que, o sea, ¿cómo hace para marcar? No sé. ¿Qué tiene que hacer él? Es que, ¿sabes qué pasa también? Tú me pones esa foto, parece que le está impactando directamente en el brazo. Y si yo lo veo así, quizás capaz te digo que sí. Parece que el tipo tiene cámaras. Claro, pero si tú me pones esa foto, parece un saque de voleibol. Si tú me pones esa foto, siéndose sincero, es penal. No porque el jugador está... Lo que pasa es que está en el suelo, Modra. Sí. Está en el Sí, suelo. Pero ¿con qué se apoya? Escúchame, que yo sé que no es penal. A ver, Mondra, si yo te pongo el pie, te pregunto, ¿tú qué harías? ¿Vas a poner la cara para darte contra el suelo o vas a poner las manos? Estamos de acuerdo. Pero aquí nadie choca a Kelly. Ojo, yo digo que no es penal. Yo recontraputeé al árbitro en Twitter. Pero, o sea, yo digo que no es penal. Pero si tú me pones esa foto, parece que Kelly se tiró como guardameta porque a Kelly nadie lo choca. Es una barrida o no sé. Sí, es una barrida Kelly lo que hace. Entonces, si tú me pones esta imagen, yo te digo penal clarísimo. Porque por mucho que estés metiendo las manos, es un tiro, es una lanzada hacia el suelo voluntaria del jugador. Pero sí, o sea, pero no me parece penal. En la jugada en movimiento no me parece penal porque viene de rebotarle en otra parte del cuerpo. Pero en esa foto, penal. Esa es la parte que yo no entiendo. Esa es la parte que yo no entiendo. Si le pegó primero en otra parte del cuerpo, ¿cómo es penal? No entiendo si la regla es clara. Inentendible. Hubo cambio de reglamento. Al menos que haya cambiado, exacto. Hubo cambio de reglamento en la nueva temporada y desconozco mucho la regla. Hoy también se marcó un penal curioso a favor del Madrid. También a quién. Bueno. Claro, más de lo mismo. Claro. Pero, o sea, actualmente desconozco mucho la regla. Hasta donde yo sé de fútbol, esto no es penal. Yo quisiera que lo comentaras a Fábregas, esta jugada, así como le gusta comentar penales tontos a Fábregas. Esto no es penal, señores. Este es ridículo. Y que lo hayas visto en el VAR, que el hombre está en el suelo, o sea, no te puedes ir contra el suelo con los brazos hacia atrás, me parece ridículo. Es donde lo buscaras, no es penal. O sea, para mí no era penal, es una jugada para variar que nos terminan jodiendo la vida. Y sin esta jugada polémica hubiéramos ganado el partido. Yo creo que lo hubiéramos podido ganar. Bueno, quizás no. Depende. Tú no sabes si lo hubiéramos remontado. El fútbol es muy de episodios. Quizás no nos marcan ese penal y perdemos. Tal vez el penal le dio el fuego. Quizás nos marcan el penal del primer tiempo y ganamos 1-0. O sea, el partido podría haber cambiado perfectamente. Mariposa. Vamos a ver, aquí quiero saltar un comentario que decía Paolo Icardi, que decía que tiempo, Milke, por favor, si fue un año debía ya hacerse la idea de cómo saber tapar. Buffon no te hacía temporada así. Ok, pero Buffon solo hay uno, chicos. Epa, ya va, o sea, sí, de acuerdo, pero se olvidaron ya del error de Buffon en Lecce, que casi nos cuesta el Scudetto del 5 de mayo.
Ojo ahí, No, todos erran. y están hablando de temporadas. Temporadas. Y Gregorio está haciendo... Llevamos 4 partidos. 4 No, aparte partidos. temporadas. Cuando el año pasado Di Gregorio, insisto, a mí me pareció un arquero destacado. Súper voló. No te vayas tanto al año pasado. Este año contra el Genoa, casi fue contra el Genoa, sí, casi empatamos. Si De Gregorio no se tira y para eso, entra en el ángulo izquierdo por abajo, que termina siendo Y tiro de volvemos esquina, al partido con el Real Madrid. Volvemos al partido contra el Real Madrid, en el que el tipo es nuestro mejor jugador. O sea, está bien resaltar los errores, no es superhumano, no es Gigi Buffon, pero coño, tampoco es... Yo espero que si Gregorio de aquí a... Yo espero que si Gregorio de aquí a, no sé, cuando jugamos contra el Madrid, y toco madera mientras lo digo porque no lo quiero mufar, yo espero que si ese tipo que si ese día el tipo vuela, la misma gente que lo está matando venga y lo aplauda. Y claro, como mínimo. Porque el portero solo se habla cuando juega mal. Y ni siquiera está jugando mal. Una cosa, chicos, ahorita que estábamos hablando sobre los contenciones, Conte, el trabajo que hacían los centrales anteriormente, empujando y forzando a los centrocampistas. A esta Juve le hace falta morder. A esta Juve le hace falta dar guayo, como diría yo en mi caimana de fútbol. A esta Juve le falta dar guayo parejo. Le falta, pero es que ¿qué le falta? Yo quiero verlo más agresivo, yo quiero que muerdan más, que hagan más faltas en el medio campo, que vayan con un poco de mala intención. ¿Por qué no? Sí, siempre hemos sido caracterizados por eso. Tampoco el cholo, pero que muerda un poquito más. Y fíjate que Thuram, yo no sé por qué, o sea, no sé si soy yo el que tengo esa perspectiva, pero Thuram la temporada pasada físicamente jugaba más con fuerza. Ahora lo miro un poco más desconectado, pero no sé si era que ya está, que la labor es más cansada o qué, pero yo a Thuram lo miraba a la parte de un juego y lo tiraba al carajo. O sea, Thuram era una mole en la media cancha. Hasta hoy lo volví a ver jugando así. Pero a Thuram lo he visto en ese aspecto muy, muy apagado. Tiene que ver un par de videos del papá. Y eso no fue culpa... Ese sí sabía morder. Quiero decir, eso no fue culpa de Di Gregorio. Eso fue culpa de la pésima defensa que tuvimos ese día. Me acuerdo del autogol de Kalulu. Pero bueno, es un tema, es el tema del portero siempre va a ser interesante. O sea, hubieron partidos donde teníamos a Buffon y nos metieron también 3, 4 goles. No, pero coño, a mí me parece realmente increíble, porque también en el chat antes del live me estaba peleando con alguien, no me acuerdo con quién, porque decía que en el gol de Calhanoglu estaba mal posicionado. O sea, realmente lo de inventar, no sé de dónde ahora lo sacan, porque realmente inventamos cada cosa para odiar a nuestros propios jugadores, que me parece increíble. Es un autosabotaje constante. Es verdad. Aquí nos comenta Cano que si se mete o ya se va a dormir. Cano, sustitúyeme, Cano, ven, súbete y sustitúyeme, que yo me tengo que bajar. A ver, ahí está. Bueno, pero a lo que nos decía Rick, yo creo que totalmente de acuerdo. Falta un volante de más físico, que pelee, que dé. O sea, la Juve estaba acostumbrado a jugadores Conte, Davids, que iban y te partían a la primera intención de querer pasar la cancha. En general, Italia tampoco tiene un jugador así, porque el medio campo italiano, si tú te fijas en la Azzurra, también es muy de jugadores técnicos. El o sea, último Tonali, Varela. De esa índole, esa escuela, Gattuso. No sé si sí, realmente no se me ocurre un perfil de jugador así ahora mismo en Italia. En la liga en general. Lo que buscaban sí, Hjulman Morten Hjulman. No, Hjulman no es de meter pierna pesado. Hjulman también me parece un jugador fino técnicamente. Hjulman es como Locatelli, pues. Sí, básicamente. Es un Locatelli nórdico. Sí, que te lo cobran a 60 millones, pero sí. Es una locura, una locura. Bueno, chicos, yo de verdad los tengo que dejar. Ha sido un gustazo pasar un rato con ustedes. Siempre es lindo. Disculpen que obviamente pues a veces la noche me lo permite estar con ustedes, a veces 5 minutos, a veces ni puedo entrar, pero hoy tuve la oportunidad de estar. Milker, muchísimas gracias como siempre por tu apoyo llevando este segmento. Y bueno, nada, les mando un fuerte abrazo. Buen partido hoy, interesante. Mostró cosas positivas, algunas que hay que trabajar.
pero ahí vamos. Y mañana nos vemos con Nico Skira, ¿ok? Gracias, Chao. Capi, un Grande, abrazo. Capi, chao. Un abrazo. Abrazo. Vamos a ver si se nos sube el amigo Cano. Déjenme reacomodar aquí, chicos. Déjenme ver. Ahí estamos. 4. Ahí estamos. Cuando mi Perfecto. rival a vencer en el Fantacal. Bueno, pero vamos a ir tocando el tema de cierre ahora. Después de lo que hemos visto, estas remontadas, de la recuperación de la identidad. 4 partidos nada más hemos jugado. 4 partidos y vemos una Juventus completamente diferente de lo que fue todo el proyecto de Thiago Motta. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Ustedes qué dicen? ¿Completamente diferente en 4 partidos o todavía ven rezago de lo que Motta dejó? Mentalmente sí, como el día y la noche. Tácticamente muy pobre, al igual que lo era con Motta, pero a la vez es muy distinto, porque con Motta éramos pobres teniendo la pelota y con Tour somos pobres sin tener la pelota. Entonces es totalmente opuesto, pero me parece que el problema sigue siendo el mismo. Y justamente por eso es que yo, cuando tú has hablado en los lives de Scudetto, yo lo veo complicado, porque siento que futbolísticamente nos falta. En cuanto a grinta, no nos falta absolutamente nada. Pero en cuanto a fútbol, a nivel futbolístico, específicamente en el mediocampo, sí. Danito, Canito, bienvenido, ¿cómo estás? Aquí a oscuras, pero bien. Así como se sintió el partido hoy, a oscuras. me encanta porque así te ves como primo del profe. Pues sí, así somos, ¿no sabías? Sí, sí, sí. Pero me refiero por la cabellera. Brother, aquí está el cabellito. No, claro, así cuando ya te agachas se ve. Pues si tú estás así, Ah, peloncito, sí. guapo. ¿Cómo están, Canito, muchachos? Canito, danos tu opinión de cómo viviste el partido contra el Inter, la remontada de hoy, o sea, cómo has visto la actitud del equipo. Teníamos mucho tiempo sin ver un equipo que se peleaba hasta el minuto 90 y pico y que moría matando hasta en el último instante. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tu opinión en ese aspecto? Pues eso, me quedo con lo positivo. O sea, tenemos que entender que el equipo sigue atravesando un proceso de crecimiento. Es el mismo equipo de la temporada pasada con un diferente, vaya, diferente energía, diferente mentalidad. Sigue siendo un equipo joven, un equipo en proceso de maduración, con muchas carencias técnicas, con mucha falta de madurez, pero me quedo con lo positivo, que es ahorita, como dijo Mondra, ¿no? Es mucha grinta, que era algo que no se veía hace tiempo, y mucho corazón, que también era algo que no se veía hace tiempo. Y te digo, me quedo con lo bueno, ¿no? Me quedo con lo bueno. Remontarle así al Dortmund no es fácil, pero pues vaya, lo que pasa en la defensa pues es preocupante, ¿no? Porque, o sea, ya hablando técnicamente, lo que pasa en defensa es muy preocupante. O sea, permitir 7 goles en 2 partidos es algo que no es Juve, ¿va? Entonces, pues hay que analizarlo. Evidentemente, digo, tenemos que también tomar en cuenta que venimos de jugar un partido sumamente desgastante el sábado. Son 2 días de descanso. Los tipos están muertos. Vienen del parón de FIFA, que es una estupidez y que vienen fuera de condición muchos, fuera de entrenamiento, fuera de adaptación. Llegaron nuevos fichajes. Resalto lo positivo, ¿no? Vemos un Openda con ganas. Vemos lo poco que vimos de Segrova también bueno. Vaya, la menor de mis preocupaciones ahorita está en la delantera, ¿no? El medio campo, el lateral derecho y y la defensa. La defensa, y fíjate, sorprendentemente, quien me preocupa no es Kelly, ¿sabes? No sé, es como, siento, técnicamente no debería de haber tanto problema, pero siento que hay como una desconexión una desconexión en esa área del campo. Entonces, no sé qué se tenga que hacer para que empiecen a embonar
Veo un Bremer que sigue todavía en recuperación, no está al 100%, o sea, ni siquiera está al 80%. Es un Bremer cauto, lento, no es el mismo Bremer definitivamente de antes de su lesión. Kalulu sigue tratando de encontrar su lugar y su responsabilidad porque pues yo creo que el míster le está exigiendo mucho recorrido por la banda derecha cuando Kalulu no está acostumbrado. Él es básicamente, o sea, sí ha jugado por el lateral derecho, pero nunca tan adelantado, ¿no? Entonces, aunque sí tiene pincelazos de poder tener ese tipo de estilo de juego, no lo tiene todavía. Y eso nos cobra facturas, porque el problema que tenemos y confrontamos a veces es la falta de criterio y la falta de buenas decisiones que tienen los jugadores, ¿no? Entonces, hablemos de McKennie. McKennie sí, multifuncional, lo pones en donde tú quieras, pero McKennie al final de cuentas todo el tiempo está tomando decisiones muy estúpidas, brother, tanto en desplazamiento como en ubicación de pelota. Entonces, muchos lo elogian por multifuncional, pero digo, sí, pero yo prefiero tener un especialista por área que un multifuncional que no sabe qué hacer cuando llega a cierto momento y se acaba la creatividad. Entonces, hay carencias, o sea, lo de Cop Miners hoy sí es algo, para mí es que saben que siempre he sido muy fan de Cop Miners, esto ya se me hace algo preocupante, ¿no? Porque entonces el jugador está muerto mentalmente, brother. No, no hay nada ahí de lucidez. Lo poco bueno que hizo fue recorrer bien, el tipo corre como loco por toda la cancha, tiene mucha estamina, pero pues sin generar un efecto directo positivo, ¿no? O sea, el tipo tuvo un gol claro y no pudo. Impresionante, ¿no? Impresionante, porque ese no es el Cup Miners del Atalanta. El Cup Miners de Atalanta tenía una oportunidad así de espacio y metía unos golazos bárbaros, brutos, o sabía desplazar el balón correcto al área y no sé qué pasó, no sé qué está sucediendo. Hay cosas que pasan así también. Es fútbol. Les voy a recordar ahí de un tal Eden Hazard que la rompió en el Chelsea y miren su historia en el Madrid. Claro, pero Entonces, eso se sabía el motivo, el tipo se rompió y no no se importa. Pues cuidaba es que, físicamente. pero Mondra, te puedes romper físicamente, pero también te puedes romper mentalmente, bro. Y si la presión no la puedes soportar, pues eso es lo que pasa. Y el tema, el gran problema, que ahí es donde, por ejemplo, Kelly está callando bocas porque los tipos se meten a redes sociales y ven lo que dicen de ellos. Todos, todos. Y no dudo que Copminer sea uno de esos, que ve lo que están diciendo en redes y aparte la prensa está detrás de él todo el tiempo y no solamente es la prensa, es la hinchada tratando de encontrar una explicación, pero no es buscando una explicación, es buscando motivos para odiarlo más. O sea, ahí es donde yo digo, también Blajovic, por ejemplo, Blajovic, al que ustedes saben que yo no soy nada fan de Blajovic, pero así como hizo las cosas hoy es como tapas bocas, Claro. no preocupado por lo que están haciendo en redes sociales. Y yo creo que la fuerza mental a lo mejor a Cop Miners le falta y ese es su problema número uno. Entonces, recuperable, por Dios espero que sí, pero lo veo vencido, lo veo sin ideas, lo veo perdido, lo veo desencajado totalmente y el tipo trata e intenta y busca, pero no, hay algo que no está conectando ahí, ¿no? Me llama la Y atención el número, porque hace mucho tiempo que ese número, jugador que lo toma, jugador que rinde muy el mal. 8 el 8 está maldito en la Juve, ¿no? Pues de Después de Sí, sí, sí. Marquisio. Marquisio, Después de después de Marquisio. Marquisio, el 8 es una maldición. Entonces, pues hay que esperar, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que hay que esperar. Creo que el resultado al final de cuentas es positivo, aunque sea un punto en Champions, para mi punto de vista es positivo. Me da un poco de tranquilidad ver que hay sentido de lucha y no que los ves caminar como lo vimos con Mota. Esto lo hubiéramos visto con Mota, un 4-2 y el equipo en el 60 deja de correr, deja de caminar, se Bueno, aunque con congela. Mota pasó lo de Leipzig, todo se ha dicho. Pero fue un partido. Ahí se De desmorona. hecho, justamente hoy me acordé mucho de ese partido mientras veía el Dortmund Juve. Pero te digo, lo increíble pues de esta hazaña, lo positivo de esta hazaña, que es muy positivo a mi punto de vista, es
que vienen de jugar contra el Inter, un partido muy desgastante, 4-3, Sí. y presentan un partido que el primer tiempo fue positivo, aburrido pero positivo. El segundo tiempo, pues bueno, las carencias en la defensa, la desconcentración, ¿no? Y yo sigo cayendo en lo mismo y creo que es a causa, bueno, el desgaste físico es una, pero la otra es la inmadurez, mucha inmadurez. Entonces, hay mucho que trabajar todavía. Vamos a llegar a Verona con un buen sentido de grinta y de fuerza y de unión. Creo que al equipo lo veo unido, que eso es algo bueno. Em, pero sin duda en lo técnico, pues se tiene que trabajar todavía. Yo sigo esperando que un día, eh, no sé, Mohamed o Cristo o quien sea que el güey crea de Tudor, lo ilumine y le diga que tiene que usar un centrocampo con 3 jugadores, porque ese centrocampo es una coladera, bro. Una coladera, por más que tengas a Locatelli, por más que tengas a Thuram, aunque, bueno, hoy fue un partido terrible de Thuram, terrible, o sea, para el olvido. Qué locura, ¿no? Pero em, Contra por Inter más que también, Cano. No, 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 no. Contra Inter, Thuram estuvo apagado, o sea, mete el gol, estoy de acuerdo. Contra Inter a mí me parece un buen partido, no un gran partido, pero un buen partido. es que depende con qué cristal lo veas, porque si lo ves con el cristal de quién es el mejor conductor de medio campo, es Thuram, definitivamente. Es excelente conductor, tiene muy buena transición con balón, pero sí creo que a veces se pierde un poco. O sea, lo mismo. Es que no sé si sea un problema del técnico y cómo comunica su idea de juego, su idea táctica. Porque, por ejemplo, vamos a hablar un poquito, no quiero clavarme mucho en táctica, pero yo no entendía el rol de Cop Miners, no entendía qué hacía de repente haciendo presión arriba y luego regresando a defender. ¿Para qué? ¿Sabes? O sea, si estás viendo que no tienes medio campo y que todos los balones pasaban por la media cancha como si fuera carretera interestatal, brother, necesitas un medio de contención. Yo no creo que Tudor haya estado feliz. Bueno, más bien, yo no me parecería normal que Tudor le haya seguido exigiendo eso a Cop Miners de ejercer presión y avanzar tanto. Y tampoco creo que Cop Miners esté actuando en contra del Mister. O sea, yo sí creo que eran indicaciones del Mister. Pero fíjate que con Openda pasa un poco lo mismo. Openda presionaba y a veces se tiraba carreras de 40 metros hacia adelante y de 60 hacia atrás. Y continuamente, y un lado al otro, y un lado al otro. Eso pasó mucho. Mira, pero fíjate que en el tema de Openda en específico es un tipo que lleva 2 entrenamientos con nosotros, ¿no? ¿Sabes? Entonces no tiene todavía una idea táctica real de lo que quiere el Mister. O sea, el caso Openda creo que es un tipo que nos va a dar goles, nos va a dar muchas satisfacciones, pero todavía falta saber qué tiene que jugar, porque como lo vi, ni el tipo se enteró que era punta, ¿sabes? O sea, David también está un poco perdido todavía, güey, ¿sabes? O sea, no le quites la punta al 9 porque el tipo se perdió. Aunque tenía buenas acciones de pivote, igual, ¿sabes? Veo como un poco, los veo perdidones todavía, pero ojo, no que diga perdidones quiere decir que me siento igual de pesimista como me sentí la temporada pasada. Estoy tranquilo, bro. O sea, le sacamos un empate al Borussia Dortmund, que a mi gusto es un equipo muy peligroso, muy, 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 muy peligroso, que cuando se pusieron adelante, en mi cabeza fue, ya valió verga. ¿Sabes? O sea, eso fue lo que yo pensé, ya se acabó. El Dortmund es un equipo que sabe herir, se sabe echar para atrás, y aparte sabe atacar muy bien, sabe usar las cualidades ofensivas de sus jugadores muy bien. Adeyemi es un jugador que yo creía que hubiera encajado perfecto en esta Juve. Hubiera preferido a Adeyemi a Chico Conceição, por ejemplo, yo en lo particular. Jamás. Pero Muy irregular a De Jemi. Digo, pero me parece más inteligente que Chico. Creo que Chico todavía tiene mucho que aprender. Tiene que aprender a levantar la puta cabeza, güey. Pero eso es todo. O sea, no tengo quejas. Me gusta Chico. No digo que no. Me gusta. Pero vaya, el Borussia Dortmund es un equipazo, bro. También ¿Sabes? tuvimos Entonces, suerte de que no estuviera Slotterbeck, que es el líder de la defensa. sí, Porque sí. te digo, con Slotterbeck y el 4-2 es muy probable que no lo hubiéramos empatado.
Y Zul también Probablemente no. también está lesionado. Zul está Sí, lesionado, Zule Khan está está. lesionado, Pero pero Zule bueno, viene en muy mala forma, tanto física como futbolística, desde que fichó por el Dortmund, de hecho. pero bueno, Savitzer, bueno, Un Jan buen Couto jugador. es top, ¿sabes? A mí me encantaría que Couto se venga a la Juve, por ejemplo. Defensivamente, pero es que defensivamente es un poco lo mismo que Joao Mario, tiene muchas falencias y en la liga italiana eso castiga, pero a mí también me encanta Jean Couto como jugador. Sí, pero al final de cuentas estoy bien, ¿saben? O sea, terminó el partido. Obviamente, una satisfacción increíble poderlo empatar, pero sí te quedas preocupado por qué tanto estamos concediendo, bro, ¿sabes? Entonces, pues hay que buscar la solidez defensiva. Hoy estaba hablando con Tomás y le decía que el equipo está de cabeza. Me refiero a de cabeza no en el sentido malo, sino está construido de cabeza. Está raro, porque generalmente la Juve construye de atrás para adelante. Y ahorita estamos totalmente sólidos y construidos en el ataque, pero vamos, ataque top, media mediocre, defensa perdida. Entonces, vamos a ver cómo avanza, cómo progresa. Espero que Bremer poco a poco vaya recuperando confianza y calidad. Y espero que Gatti también salga de este bache de condición que creo que también está medio perdido. O sea, no, lo mismo. Yo siento que también Gatti tiene un poquito de problema de mental porque siento que se compara todo el tiempo con él mismo. Entonces, tiene muchas falencias en ese sentido, ¿Sabes muchas qué pasa carencias también? de Que los tres criterio. de atrás no tienen competencia y eso era justo lo que leía de hoy de alguien en Twitter que me decía que a Vlahovic le ayudaba mucho el hecho de que ahora no tiene una posición garantizada. Los tres de atrás sí tienen esa Claro. posición garantizada y fija. Y me parece que en el mercado de invierno el trabajo es traer un central que les pueda hacer competencia. Sí, tiene que llegar un central top, definitivamente. O sea, todo el mundo Quizás no sabíamos que top, en el pero un mercado, central que rinda bien. Un Valerdi, me lo invento, que hoy me gustó mucho cómo jugó contra el Madrid. Por decir un nombre, un jugador así, un jugador que cumple. sí, 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 tienes toda la razón. O sea, Valerdi estaría bastante bien, de hecho. Pero vaya, estoy tranquilo, llego tranquilo a Verona, creo que se puede sacar el resultado sin ningún problema en Verona y espero que Tudor siga experimentando un poquito con cómo está armando el equipo. Veo que de repente hace algunos movimientos interesantes en el parado, pero al final de cuentas, ¿hasta qué tanto se puede arriesgar con tan poca madurez que tiene todavía el equipo? Felicidades porque son jóvenes y están sacando resultados, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado de no exigir tanto de un joven porque el joven se confunde. Y luego también tener cuidado con el ego. Eso es algo que a mí me preocupa mucho, porque las portadas de ayer de Tuttosport, la Juve no tiene miedo, la Juve regresó, la Juve otra vez aquí está, y la Juve, esto a estos niños les hace, les hace daño, les hace daño creerse invencibles. Entonces, hay que ser cautos en la forma, hay que ser cautos en cómo avanzamos en la temporada, hay que ser cautos en cómo decides encarar los partidos. Lección aprendida, lo de Vlahovic me parece increíble y que lo dejen de banca, que lo dejen de suplente. Vlahovic de revulsivo está increíble como 9. Así es como debe de rendir. Así 4 goles. déjenmelo. 4 Así goles. déjenmelo. Así déjenmelo. Así déjenmelo. Y si hemos de renovarlo, pues ni modo. ¿Sabes? O sea, pero si el tipo sigue rindiendo así, bravo, bravo. Para mí Y me eso es queda, lo que está peleando el tipo, o una renovación o un buen contrato en otro equipo. Espero que claro, sea la renovación, porque si va a rendir así siempre, si va a salir de aquí va a seguir rindiendo así, es top delantero. Aquí les tiro la pregunta que tira Eder. Nos comenta: ¿ustedes renuevan a este Dusan por 12 millones o 10? ¿Sí o no? 10 sí, 12 también. Si va a pregúntame en rendir así, invierno. Abajo el Pregúntame tiempo. en invierno, Eder, porque ahorita me parece todavía muy temprano. El gran problema de Vlahovic, el gran problema de Vlahovic es la consistencia. Si mantiene este nivel y llegamos a invierno y el güey sigue mostrando este tipo de características, dale 10, no tengo ningún problema. Porque el comportamiento de hoy fue de un delantero top, top, top.
O sea, La garra, Cano, que era lo que siempre se decía que no tenía. El cuarto gol, insisto, ya lo dije una vez en este live, pero verdaderamente yo cada vez que veo esa jugada y digo, ¿cómo carajo la ganó ahí? Porque el tipo viene de atrás, le pasa, no sé a quién le gana la posición y la toca de tacón, creo, con Segrova. Realmente es una jugada que tú dices, bueno, sí. este tipo es un fenómeno. Y entra con hambre. Eso es lo que me gusta, porque cuando es titular, el tipo entra sobrado de ego. Pero cuando entra con hambre es otro tipo, güey. Entonces, ojalá se mantenga así, ojalá. Yo soy pro Juventus, no soy pro ningún jugador, ningún técnico, yo soy pro Juve. Y mientras un jugador traiga resultados a mi Juve, yo tifo. Entonces, venga, que nos siga entregando este tipo de rendimientos y adelante. Pero, em, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Y tengan cuidado a toda la comunidad, los que nos están viendo hoy, tengan cuidado con la toxicidad. em, Hoy están queriendo matar a Di Gregorio cuando en partidos pasados lo elogian y lo tratan como Dios, y hoy por un error, por una parada que no hizo, que la verdad, si lo ven con detenimiento, el tipo tiene la vista bloqueada. El primer poste, eh, parecería que técnicamente es fácil para un portero de FIFA, por supuesto que lo frena, pero brother, si tienes la vista bloqueada y el tiro sale de la nada, el primer poste, estás colocado, tienes las piernas abiertas, es difícil de parar un tiro así. Y Entonces, volvemos a bueno, que no es nadie marca. El carrilero está en el medio del campo. solo. El error táctico técnico es de Thuram. No, y Entonces, de Cambiaso, en cuanto que Thuram recupera la primera vez, se va corriendo de una forma absolutamente estúpida, hermano. Y cuando el tipo quiere volver, queda lejísimo de la jugada. Si tú ves la repetición, me he visto como 3 veces la repetición del partido y sigo sin entender a dónde iba Cambiaso. sí, sí. Mira, estoy leyendo esto, lo que me dice Pablo, dice, es ridículo que Di Gregorio no es un error, no sabe comunicar con defensas. Es una broma, no creo. O sea, sí creo que tiene este tema de que es muy serio. Lo veo muy, muy callado. Y el tipo no comanda tanto, pero también estamos muy bien acostumbrados, es la palabra, estamos bien acostumbrados a tener porteros, bueno, al portero de porteros, que es Buffon. Y después tuvimos a Szczesny, que era un tipo, yo sé que esto va a ser muy controversial, pero para mí Szczesny era un tipo muy serio en su trabajo, y sabía conducir a su defensa. Pero Eran a dos Szczęsny porteros de también se alto. le mataba, Sí, totalmente, pero eran dos porteros de alto nivel, muy alto nivel. Y totalmente. Di Gregorio es un portero joven que tiene mucha habilidad en los pies para saber sacar el balón jugando. Hizo 2 o 3 veces una sacada por el medio del campo, sabiéndose quitar al jugador con los pies. Eso no lo hace cualquier portero. Em, y estamos comparando a nuestros porteros con Buffon. El mejor. O sea, No, Dios de pero mi vida. Es que por eso te En decía lo cambio, de que a Szczęsny también se le mataba, perdón, Milker, ya con esto te dejo. Porque sea quien sea el que esté en esa portería, se le va a matar siempre, por el hecho no, de que Buffon estuvo ahí. y lo que tú dices aquí, te lo voy a comentar otra vez, Paolo, que dice Soft, Buffon, Chesney. Ok, repito, chicos, no comparemos, o sea, Buffon habrá solo uno, Soft habrá solo uno, o sea, no podemos ponerlo de tú a tú, cada portero es diferente, el mismo Dino Soft era completamente diferente, Gianluigi Buffon, a Chesney, o sea, en su momento, cada guardameta cambia, se los comentaba el Capi, que Buffon casi nos cuesta el Scudetto en el 2002 o aquel error contra Leche. Entonces, tranquilo, o Sí, sea, yo me recuerdo de un partido en la liga, como fue en el arco, creo que nos meten 3, el Inter, quedamos 3-1 cuando nos quitan el invicto en nuestra casa, y yo no veía a la gente matando a Buffon como lo mataban. Entonces, pero en ese sentido, cada portero, uno es diferente, y el portero no te juega solo. Si el equipo no te ayuda a marcar, te bombardean, no se puede hacer mejor cosa. Entonces, tranquilo, o sea, hay que dejar que Di Gregorio siga creciendo, siga demostrando el porqué. Y como bien lo dijo Cano, matarlo en un gol es fácil y no resaltar, porque yo no los veo en los comentarios cuando él ha brillado, que pongan, la gran parada de Di Gregorio en este partido. Pero ¿Y cuando se cuántas, equivoca, ahí sí. y cuántas contra el grandes Madrid, paradas ha por tenido Di ejemplo, Gregorio? contra el Genoa, como decía el Capi antes. Y era lo que yo te mencionaba antes. Yo espero que si en 3 meses el tipo hace un partidazo en la Champions o en la Liga, vengan y lo comenten, porque el portero solo se habla cuando juega mal. Y sin querer llegar a blasfemar,
porque la verdad que Buffon es lo mejor que ha existido bajo tres palos. Me acuerdo de la eliminatoria del año que se va al PSG, que básicamente se la regala al Manchester United. Me acuerdo también de Chesney, un partido contra Udinese, que creo que es el último de Cristiano Ronaldo con nosotros. El tipo regala los 2 goles. Pero regalos absurdos, de que el tipo tenía el balón en el pie y la choca con el delantero de Udinese. Entonces, todos los porteros se equivocan. Pero Y aquí huele Pablo otra vez, está dando el debate, porque dice, porque la gran diferencia es que Buffon es campeón del mundo, digo, no lo va a hacer nunca. O sea, a ver, repito, para mí, en lo personal, ustedes dirán, para mí Gianluigi Buffon es el mejor portero de la historia, para mí. O sea, sí. decir que cualquier otro portero, no importa, Donnarumma, Carnesecchi, el mismo Iker Casillas, Van der Sar, y así me puedo ir, Oliver Kahn, y puedo mencionarte millones de porteros, para mí ninguno jamás va a estar a la altura del gran y legendario. Además no tiene absolutamente nada que ver. Hugo Lloris es campeón del mundo y para mí nunca me pareció un gran portero. El por Dibu decirte Martínez algo. campeón del mundo, y para mí tampoco me parece un portero que sea muy bueno. A mí, o sea, sin ofender a los amigos argentinos, a mí no me gusta cómo es el Dibu, y es campeón del mundo. Entonces, en ese sentido, no podemos venir Y si tú vas a la historia, estoy seguro que encuentran más de un portero que tú dices, este tipo es campeón del mundo. Sí, efectivamente. Hay porteros que ganaron la Champions mediocres y Buffon jamás tocó la Champions. Triste caso. Y quizá Tigre sí toque la Champions y eso no lo va a hacer mejor que Buffon. Aquí nos tira Danilone, dice, creo que en el pueblo Juventus hay mucho, bueno, creo que mucho mediocres que solo escriben por escribir. Y no son analíticos. Yo concuerdo Yo mucho. lo llamaría una persona impulsiva, más que alguien mediocre. Yo alguien creo que se sí, deja llevar mucho. yo creo que es emocional, padre, pues porque después sale Di Gregorio, te va a parar un golazo cantadísimo de Vinicius y es Dios, ¿sabes? Entonces, Es que hoy le hace una parada a Guirassy en el 1 contra 1 cuando íbamos 1-0, que si te meten ese gol, te aseguro que no acabamos así. ¿Te recuerdas que en el partido de Champions contra el City, si no me equivoco, la temporada la pasada, de Haaland. Sí. Quita una Haaland, o sea, Haaland es en tamaño 2 veces Di Gregorio. O sea, ahí puedes poner a Di Gregorio 2 veces y todavía le queda corto y le tapa un balón monstruoso. O sea, Di Gregorio tiene talento, pero no hay que criticar con el hígado. Hay que ser objetivos, hay que hablar bien las cosas. A veces se equivoca el portero, sí, se puede equivocar, todos se han equivocado. Todos los porteros cometen error. Me recuerdo a Oliver Kahn, otro gran portero considerado los mejores del mundo, cómo le da aquel gol a Ronaldo en el final del 2002 del Mundial. Es una salida muy mala de Oliver Kahn. Ronaldo la aprovecha, se la clava. Y no por eso Oliver Kahn es una mierda de portero. O sea, ¿ustedes se acuerdan la eliminatoria que hizo Neuer hace 2 años contra el Real Madrid? En semifinales de Champions. Que le regala la pelota a José, luego ahí el rebote y al final quedan eliminados. Y yo no veo a ningún alemán ni a ningún fan del Bayern cuestionando a Neuer. Y me van a decir, sí, pero es que Neuer tiene una trayectoria. Pero al final de cuentas son errores. Es lo mismo que hizo Di Gregorio, es un error. Ok, está bien. No, total, a mí me da risa porque la gente que critica este tipo de cosas jamás en la vida jugaba de portero. Exacto. O sea, lo que pasa es que ustedes, o sea, la mayoría de la gente ve los partidos, los ves desde un ángulo superior, pero cuando juegas en cancha como portero y ves lo difícil que es a veces que tu propia defensa te bloquee el campo visual o ver qué está haciendo el jugador que viene encarrilado hacia ti, encuentra un espacio entre los defensas para tirar con comba y tú no sabes en qué momento suelta el balón, tú nada más ves el balón ya por el hombro de tu defensa delante, o sea, del defensa que tienes enfrente de ti, ves un balón que sale disparado por arriba de su hombro y brother, o sea, el reflejo pues es sumamente importante, pero sobre todo los balones que van rasos a piso, esos son los más difíciles para los porteros. Correcto. Balón raso abajo fuerte, eso es lo más complicado que existe. Es mejor que te tiran arriba buscando el ángulo que un balón raso fuerte. Correcto. Entonces, yo les digo, tengan paciencia. Di Gregorio no es un mal portero. Es un portero en crecimiento y hay que tener un poco de calma. Digo, sí, estoy de acuerdo. Debemos de paso oportunidad a Perín, porque a mí Perín me parece también un portero bastante bueno.
Y me parece que eso puede ayudar a Di Gregorio también. El hecho de lo que te digo, la competencia interna, el que Perín dispute uno que otro partido. Yo si Perín está bien, que no lo sé, a mí me gustaría verlo contra Gelas, pero no por un tema de Di Gregorio no sirve, Di Gregorio no funciona, sino por un tema de, uno, darle rotación porque tampoco te puede hacer todos los partidos Tigre, y dos, marcarle la competencia. Aparte Total. que Perín se viene recuperando una lesión, entonces hay que llevarlo con cuidado también. No Por es eso solo te digo. Solo permítanme, Sí. quiero citar este comentario para yo. Y quiero la opinión de Cano. Dice, hablan unas burradas, comenta héroe. Cuidadito ahí con el comentario. Dice, primero Gildis mejor que Dybala, después Di Gregorio mejor que Buffon. Pronto van a decir que Milik es mejor que Pelé. Yo te invito, Eder, a que veas, que escuches bien el live. O sea, en ningún punto dijimos Di Gregorio mejor que Buffon. O sea, Al yo contrario. lo recalco. Ajá, o sea, estamos Nadie diciendo que mencionó eso. ahora que el tema Gildis mejor que Dybala, pues, a ver, para mí lo es, en lo personal lo es. Si por los 115 goles de Dybala crees que ya es mejor incluso que del Piero, Es que estamos jodidos. históricamente Dybala sí, o sea, como a nivel historia, como todo lo que hizo Dybala sigue estando más alto, pero Gildin me parece más talentoso. Creo que eso es la comparación. Si la comparación es Brother, quién es más talentoso, es Gildis. Si la comparación es quién es más histórico para la Juve, Dybala. O sea, me parece que no es tan difícil de entender. O sea, estamos hablando de un chico que supo llevar la 10. Dybala se quebró con la 10. Dybala le ganó el ego. No estamos hablando de temas futbolísticos, son Bueno, jugadores. pero igualmente la historia de Dybala ya se terminó de escribir, la historia de Gildis no. Pero ese lado es exacto. injusto. Es a lo que te digo, es Dybala llegó a la Juve teniendo 22, 21. 21. Sí, venía del Palermo, un equipo que jugaba primera división, estaba ya experimentado, traía mucho conocimiento en liga y tiene una izquierda brutal. O sea, esa zurda que tiene Dybala es privilegiada, ¿no? Yildiz viene de las juveniles del Bayern Múnich y de jugar en la Juventus Next Gen. El tipo llega al primer equipo usando la 15 y de una temporada a la otra le dan la 10 y el tipo no se encoge. Yo no Crece. sé, yo no sé si va a ser más goleador que Dybala. No sé si un día se rompe el cruzado, espero que no, toco madera, y no regrese el nivel, pero, pero hoy por hoy, manteniendo esto, aunque no sea el más goleador, en asistencias y en calidad de gol y en esa forma de driblar, esa inteligencia que tiene, cómo mueve el balón, cómo puede controlar con los dos pies, algo que Dybala con los dos pies no tenía tanta habilidad. Este tipo, hijo, todavía yo no me atrevería a decir que es más grande que Dybala. ¿Tiene más talento? Sí. Más grande que Dybala todavía no me puedo atrever a decirlo porque todavía falta tiempo. Pero por lo que veo, por lo que parece, está destinado a grandeza. Brother, este tipo es un fenómeno. O sea, no es normal ver a un niño de 20 años haciendo lo que hace este tipo. No es normal. Es un tipo sumamente inteligente, sumamente bien parado, sabe regresar, sabe controlar su energía, sabe contener la energía, sabe cuándo hacer el sacrificio y cuándo no hacer el sacrificio. Y brother, no, el tipo es brutal, bro. Yo creo que puede llegar muy lejos siempre y cuando no le gane la tentación de quererse ir a un equipo pues más grande, porque ya no tardan, la próxima temporada ya vamos a tener en la puerta a todos, al Madrid, al, al Barça, al Manchester City, a todos van a estar ahí. Aquí esperemos que el amor que Yildiz profesa por la Juve sea puro, como él lo dice, y quiera estar aquí, porque yo creo que él también, por la misma inteligencia que creo que tiene, se está queriendo posicionar como la bandera de la Juve, pero con resultados, porque él se va a preguntar a él mismo, ok, me voy al Madrid, pero pues, ¿con quién estoy? ¿Soy la bandera del Madrid? No creo. La bandera del Madrid va a ser Vinicius, Justamente la suerte que tenemos nosotros en Mbappé. parte es que los grandes ataques del mundo, la mayoría ya están ocupados en la posición de Gildis, porque en el Madrid juega Vinicius ahí, en el Barça ahí juega Yamal.
Sí. déjame volver a, es que no sé, voy a volver a poner este comentario nuevamente. Te lo digan a ti, Cano. Dice, Gildis pinta bien, no te lo discuto, pero Grandeza está amarrada con goles y títulos. Dybala 115 goles. Pero es lo que No, estamos diciendo. Sí. te voy a responder eso rapidito, Eder. O sea, si vamos a títulos, Padoín ganó más, Pinsoglio 8 títulos sin jugar mayor cosa. O sea, al final del día, Gildis tiene una temporada y media de estar en el primer equipo. O sea, el chico va arrancando, ya ganó una Copa Italia con la Juventus. O sea, va poco a poco, hay que darle Sí. espacio, tiempo. No se puede comparar en la Juve, donde estaba Dybala rodeada de estrellas, que ganamos 9 escudetos consecutivos, sin contar las 5 Copas Italia, más las Supercopas, donde Dybala no las ganaba solito, las ganaba con un equipazo encima que lo acompañaban, incluyendo uno de esos, Cristiano Ronaldo, que notó más goles que Dybala en menos tiempo, por ejemplo, y no por eso es más leyenda. Ojo, leyenda. No estamos hablando aquí de que el jugador sea mejor o no por goles. Incluso yo no me sorprendería que Gildis tal vez no llegue a la cantidad de goles que Dybala, pero te puedo decir que se va a volver la bandera más que Paulo, porque la bandera del club no es aquel que hace más goles, o bueno, lo fue del Piero, estamos de acuerdo, pero la bandera del club es aquel que te pelea, que te agarra, que te da en todo momento espacios, que genera asistencias. Esa es una bandera del club, y Gildis pinta para que esa bandera sea él, para que esa bandera la lleve en el pecho. Títulos no te definen muchas veces la grandeza de un jugador. Hay jugadores que han ganado títulos que leyendas nunca han podido ganar. Ronaldo Nazario jamás ganó la UEFA Champions League. Y hay jugadores que sí la ganaron, y que jugadores que son malísimos y ganan esos trofeos. Imagínate, Buffon tampoco la ganó, y hay porteros malos. ¿Tim? Víctor Valdés ganó, por ejemplo, 3 Champions y no es más que Buffon. ¿Quién? Víctor Valdés con el Barcelona. Víctor Valdés, imagínate, no por eso es mejor portero en la historia que Gianluigi Buffon, ni de cerca, señores, ni de cerca. Entonces, en ese sentido, por eso le digo, la definición de leyenda no va pegada al título, no va pegada incluso a la cantidad de goles. Para mí, por ejemplo, Cristiano no es leyenda de la Juve. O sea, yo lo digo abiertamente, aunque me maten, no es leyenda, metió goles, bien, se le pagó una millonada, pero leyenda es aquel que se queda en la B, leyenda es aquel que no pone trabas para renovar contrato, leyenda es aquel que ama los colores, que se queda años en el equipo, leyenda es aquel que de verdad reconoce dónde está parado y le encanta dónde está parado. O sea, Paulo Dybala se dejó llevar por sus agentes y Gildis despidió a su agente que estaba pidiendo más dinero. Ojito con eso, o sea, te das cuenta cómo el mismo Gildis tiene esa capacidad y madurez de decir, no, yo me quiero quedar acá, entonces despido a mi agente y traigo a Otto y renegociamos nuevamente el contrato. Están por renovar dentro de muy poco. 5 millones al año le van a dar al muchacho. Bueno, Bien Pues merecido. estamos de acuerdo que podría conseguir más dinero, ¿verdad? lo Sí. podría hacer, o sea, si tú le dices al Liverpool, al Chelsea, al City, Gildis si quiere ir de la Juventus, le ponen un contrato monstruoso en la mesa y se lo intentan llevar, pero el chico no. Y lo que tú decías, Mondra, con el caso de Gregorio, es lo mismo aquí. Di Gregorio rechazó al Liverpool por quedarse en la Juve sin ganar lo mismo, obviamente. Gildis la misma historia. Si Gildis te renueva, y si tú escuchas lo que dijo Gildis, lo que dijo después del partido contra el Inter, espero quedarme muchos años más en la Juventus porque me encanta estar en el equipo. Cosa que no significa nada, todo se ha dicho, o sea, porque recordemos lo de Chiesa después de la Copa Italia. O sea, yo ojalá que el tipo se quede, que cumpla su palabra, pero al futbolista no se le cree nada. Sí, pero al final él también demuestra con actos, como te digo, o sea, despide a la Sí, gente. en cuanto a actos lo ha demostrado. Estamos de acuerdo en eso. Esperemos que lo siga demostrando. A mí lo que me da miedo es que sigue siendo un chico de 20 años. También espero que no se le suba la cabeza, espero que no lo agrandemos demasiado y que, bueno, como nos pase como nos pasó con Chiesa. Pero Ojo, veremos. aquí dice Eder lo de Ronaldo, el mejor delantero ratio por minuto goles. Es un gran jugador, Eder. Ronaldo es un gran jugador, una leyenda del fútbol mundial, pero no leyenda de la Juve. O sea, al final, o sea, no hizo los goles porque le dijimos, haz goles y no te vamos a pagar nada. A ese le pagaba un salario, era un contrato por el cual estaba en el equipo. Entonces, en ese sentido, bueno, chicos, ya llevamos 2 horas y media de live, vamos a ir cerrando. Hoy sí estuvo
sabía que iba a ser un live picante, iba a estar divertido. Les agradezco a todos los que se montaron a este live. Vamos a irnos despidiendo en filita. Empezamos con Cano. Mensajes de despedida, Canito. Tengan paciencia, disfruten lo que se está aprendiendo. El equipo está creciendo. Probablemente vamos a tropezar en el camino, pero disfruten los tropiezos también. Y Forza Juve. Y suscríbete, dale like. Y si no, ya sabes a dónde te puedes ir. Es todo. Gracias, Canito. Tim. Bueno, de mi parte, un gusto haber compartido nuevamente acá. Agradezco siempre la oportunidad. Y sí, como dice Cano, no por un partido, digamos, matar a los jugadores. Está empezando, queda un camino largo. Se vienen 4 partidos bonitos antes del parón de la fecha FIFA. Verona, Villarreal, Atalanta y Milan. Creo que si se rota bonito, podemos ya empezar a hablar con más entusiasmo. Gracias, Tim. Y Sir Kelly. Nada, decirles que tengan paciencia, que apoyen al equipo, dejen de inventarse culpables, dejen de inventarse razones, tiramos todos del mismo barco. Yo no soy fanático de Tudor, pero mientras sea técnico de la Juve hay que apoyarlo, igualmente con los jugadores que a ustedes quizás no les gusta. Si a ti no te gusta Gregorio, está perfecto. Si a ti no te gusta Kelly, está perfecto. Si a ti no te gusta Vlahovic, está perfecto. Pero mientras sea jugador de la Juve, creo que merece un apoyo, merece un respeto. Y nada, Forza Juve, esperemos sacar el resultado ahora contra el Verona y a ver hasta dónde podemos competir, a ver hasta dónde podemos llegar, que esperemos que sea muy alto. ¿Cuándo es la próxima jornada de Champions? El 20, te digo. El Villarreal Vamos a la Cerámica, Villarreal. Son Villarreal. 2 semanas, güey. Parece por jornada, si no me equivoco. El siguiente Villarreal partido, que hoy le regaló la victoria al Tottenham con un autogol del arquero. Atalanta casa, Villarreal visita y después casa Milan. el primero de octubre tenemos Villarreal Juventus. No será. Ok, Y ahí ¿cómo le tenemos tengo? Juventus Milan. Yo detesto a los putos del Villarreal, güey. Ojalá. Normal. Uf, Por los odio. Pero No bueno, me sorprende. Gol de Vlahovic en la Cerámica, como en el debut en Champions con la Juve. Desde ahora la digo. Bueno, No. chicos, yo de mi parte quiero solo decirles a todos los tifosis de Juventus, a ver, chicos, los que están cagados son los rivales. No nos unamos al hate, a la toxicidad de criticar y ponernos la pierna nosotros mismos para irnos de boca. En este momento, los que están cagados son los rivales, como lo dijo el Capi, porque están viendo una Juve que no se rinde, que está regresando y que saben perfectamente que si la Juve agarra ritmo, si esta Juventus se vuelve con fortaleza, no la bajan de esa cima. Entonces, tenemos que estar más unidos que todos. No estamos de acuerdo con ciertas cosas, totalmente de acuerdo. Podemos estar en desacuerdo con un jugador, con un planteamiento del técnico, pero nunca en desacuerdo con el equipo o sobre todo en llamar mierda a un jugador que está defendiendo los colores del equipo. Incluso ustedes lo vieron hoy, que yo no soy muy partidario de Vlahovic como es Canito, que somos parte de lo que estamos en contra de él, pero lo dije al principio, Vlahovic partidazo y fue el hombre que salva hoy el partido y lo dije, hizo una actitud totalmente distinta a lo que ha demostrado y se le aplaude a Dusan. Entonces, no seamos una comunidad tóxica, no creamos que esto es FIFA. Venimos de una jornada, como lo dijo Cano también, lo resalto, de una fecha FIFA a jugar un partido contra el Inter, que fue un partido matado hasta el 90+6, y después otro partido contra el Dortmund hasta el 90+7, y nos levantamos en ambos partidos y dimos lo mejor. El equipo está dando lo mejor. Es un equipo que todavía le falta pulir, que Bremer siga creciendo, siga tomando más ritmo, que Shegrova tome ritmo, que Chico también tome y se recupere, tome ritmo. Tenemos a Cabal, que regrese Miretti, que empiecen a volver los lesionados, se le den más oportunidades a Atsic. O sea, hay de dónde tomar para que este equipo pueda ganar. Yo sé que hablar de Scudetto es complicado, el mismo Tudor lo decía, los mismos jugadores lo decían, pasito a pasito, pero yo siento que vamos caminando por la senda correcta, que cada paso es un acercamiento más a que la Juventus vuelva al lugar que le pertenece única y exclusivamente a la Juventus, y los que están cagados son los rivales, están pero con un temor tremendo, porque la hegemonía puede volver y podemos volver a ver 9 años de victorias consecutivas tranquilamente. Entonces, vamos tranquilos, apoyemos al equipo,
tenemos un partido contra el Verona este fin de semana, hay que seguir apoyando al equipo, porque si el equipo gana, vamos de 5 partidos, 4 victorias y un empate, es un gran arranque de temporada, no es un arranque malo, es un arranque que puede seguir creciendo. Así que chicos, también los invito a mañana a ver el en vivo que les comentaba el Capi con Nico Shira, así que estén atentos, entren al live, tengan sus preguntas, compartan todo lo que es Pueblo Juve. También tendremos live el viernes, si no me equivoco, y posiblemente Watch Along el sábado, donde estaremos viendo cómo nos volvemos locos con el Capi en los goles, para que se gocen cada celebración que nos toca hacer. Y desde ya me disculpo por el delay que hay en los goles, pero ahí ustedes ven, primer mundo, Centroamérica, como un minuto de atraso en cada jugada, pero al final la pasión, no importa en qué parte del mundo esté, la pasión es una, los colores son uno. Así que de nuestra parte, un abrazo, gracias a todos los que vieron este live. Nos vemos el día de mañana en el live que tendrán en la mañana con el Capi, y Forza Juve. Chao, pueblo. Forza Juve, raga. Chao.